una propuesta del Gobierno que no compartía: inversión para abrir oficina de turismo, y que ya lo habían indicado como partida a eliminar cuando presentaron las enmiendas al presupuesto para 2017. Por todo ello, Irabazi vuelve a proponer los mismos proyectos incumplidos para el 2017, de forma que el equipo de Gobierno, si estima oportuno, pueda ejecutarlos a lo largo de 2018. Las ideas allí presentadas queremos mantenerlas como posibles proyectos para el año que viene. Además, quisiéramos añadir nuestras prioridades en las cuentas municipales, subrayando los aspectos socioambientales que caracterizan a nuestro ideario de ecología política. El cuidado de fomentar el empleo, sobre todo para los más desfavorecidos, como principal preocupación de la ciudad, según la encuesta hecha hace unos meses. Además de utilizar las herramientas que tiene a su alcance para generar empleo, el Gobierno municipal debe preocuparse de la calidad del que crea a través de sus servicios propios y también de los que se refieren a la subcontratación privada. Masterclaim, Tyson Group, Manuel Murillo, sobre los cuales no se muestra interés de estudiar los que se podrían prestar en forma directa desde el Ayuntamiento y garantizar así la misma calidad de condiciones de contratación de los mismos. De hecho, según los datos del borrador de presupuesto, los gastos en bienes corrientes y servicios suponen un 25,76% del total frente a un 35,22% del personal, un 16,20% de inversiones y un 17,30% de subvenciones. De todo ello, el borrador de presupuesto, solo el 2,43% se destinaría a medidas de ahorro energético en alumbrado. La segunda preocupación de la ciudadanía tiene que ver con disponer de una vivienda. En este sentido, los problemas de acceso a la vivienda siguen siendo muy importantes en la ciudad, dado su elevado precio por metro cuadrado. No obstante, creemos que el Gobierno municipal se esfuerza poco por fomentar que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler. Nos parece que esta debería ser una de las grandes preocupaciones del Gobierno, ya que, entre otros motivos, sería uno de los caminos para recuperar el talento de quienes han emigrado para trabajar y no pueden volver por la dificultad de acceder al empleo y a una vivienda local. La igualdad entre mujeres y hombres es también una tarea a la que el Gobierno debería destinar más recursos para que la ciudad fuera, a su vez, más igualitaria. Según el análisis con perspectiva de género, el gasto del presupuesto destinado a romper las estructuras sobre las que se asienta la desigualdad de género es de 0,63% del mismo, sin ningún tipo de aumento respecto al 2017. Creemos que es totalmente insuficiente. También se ha congelado la partida destinada a ayuda a domicilio. Tal y como se indica en un estudio con perspectiva de género, cualquier recorte en este programa supondría un triple perjuicio. Por un lado, a las personas cuidadas, que dejan de disfrutar de un servicio de calidad. En segundo lugar, a las trabajadoras, que ven mermado su modo de vida, y en tercero, pero no menos importante, a las personas que tendrían que asumir esos trabajos no realizados por el SAT, en muchos casos en el ámbito del hogar y sin remuneración, y que, como sabemos, en su mayoría serían de nuevo mujeres. En relación con las desigualdades sociales, nuestro grupo lleva tiempo denunciando que no se les provea de un techo digno, aunque sea temporalmente, a los que carecen de un lugar en el que vivir. El Gobierno municipal no ha apoyado nuestra iniciativa ni ha mostrado ningún gesto de voluntad política para atender esta demanda social tan urgente. Irabazi estaría dispuesta a consensuar con los demás grupos políticos el proyecto de refugio albergue Etxeón, de modo que se pueda llevar a cabo este proyecto de acogida con la mayor premura posible. Respecto a la sostenibilidad o a la gestión de los residuos, el Gobierno municipal no ha avanzado mucho. Esperamos que el inicio de los contenedores grises con chip, fracción rechazo, ayude a mejorar los datos de IVA, sobre todo en lo que respecta a reducción, reutilización, reciclaje y recuperación. Hemos constatado en numerosas ocasiones cómo las cuestiones medioambientales son subordinadas a las cuestiones urbanísticas. Tala sistemática de arbolado urbano, poco cuidado de espacios naturales y de biodiversidad urbana. En la propuesta de presupuesto del Gobierno, el medio ambiente y la sostenibilidad no tienen el nivel de prioridad que merecen, máximo en este momento en que el cambio climático nos está seriamente amenazando a todo el planeta, si no reaccionamos urgentemente con medidas drásticas. Aunque se están haciendo esfuerzos por parte de Diputación para disminuir el gasto económico en energía de los municipios, ganar en eficiencia energética siempre será muy positivo si, al mismo tiempo, conlleva un programa de sensibilización para los estudiantes de la población, ECO 50/50 u otro programa similar, y en la búsqueda de alternativas para generación local de energías renovables en línea con los criterios fundamentales de la economía circular.
Tampoco se ha realizado durante 2017 el estudio sobre seguridad vial local, un elemento fundamental para impulsar la movilidad segura, entre otras, las personas. En lo que se refiere a nueva gobernanza, transparencia y participación ciudadana, tenemos una concepción bastante diferente sobre estos conceptos de las que tiene el Gobierno municipal. El Gobierno considera que para adoptar una nueva medida de transparencia hace falta tener buenas razones. Creemos que debe ser justo al contrario. Más transparencia debe ser siempre la opción por defecto y hacen falta muy buenas razones para negarse a implementar cualquier medida que ahonde en esa misma transparencia. El Gobierno entiende que transparencia es únicamente publicar en la web municipal una autovaloración complaciente del grado de cumplimiento de su acuerdo de gobierno para la legislatura. Mientras tanto, no se promueve el acceso de la ciudadanía a las comisiones o a su participación en los plenos. En relación con las inversiones, año tras año, vemos cómo el Gobierno municipal anuncia en los medios de comunicación proyectos estratégicos que luego no se materializan o que no consigue culminarlos. Los ejemplos más cercanos los tenemos en Herreval, Chonta, Arragüeta, Ascensor de Mecola 4, anunciado para 2017. En el caso de Herreval, el incumplimiento del proyecto va a generar una justa indignación de la población, comercios, vecinos, peatones, tráfico, además de ocasionar de nuevo un gasto considerable para las arcas públicas. Los 350.000 euros anunciados para 2018 y destinados a la reanudación de los trabajos por otra contrata no constituyen más que el preámbulo de los millones que el retraso va a suponer para las arcas públicas. Constatamos en urbanismo y obras poco respeto hacia los lugares y edificios singulares que conforman el patrimonio arquitectónico ibarrés. Área arqueológica en San Andrés, Vildósola, Convento Consolidado de Santa Inés, Astelena, etc. Una normativa por parte del Plan General del Ayuntamiento debería ser siempre respetada al aplicarla a las diferentes consultas y proyectos solicitados por la ciudadanía. Al facilitar las excepciones a la norma, crea a la larga situaciones de agravios comparativos entre vecinos de Eibar. Por todo ello, presentamos esta enmienda de totalidad a los presupuestos porque un año más el Gobierno municipal, a pesar de la bajada general del 10% en el borrador, pierde la oportunidad para dedicar las cuentas municipales a mejorar la situación social de los eibarreses y de las eibarresas y los eibarreses, a cuidar con más empeño el medio ambiente y, en consecuencia, a contrarrestar desde lo local el deterioro progresivo del planeta, en lugar de utilizarlas para anunciar y publicar con luces de neón proyectos que ni son prioritarios ni aciertan a concluirlos. Irabasi seguirá apoyando todas las iniciativas que se orienten a impulsar una ciudad más acogedora, amable y solidaria. Se vota la enmienda a la totalidad presentada por Irabasi con el siguiente resultado: un voto a favor de doña María Jesús Aguirre, 4 abstenciones de Gorka Errasti, Lamarain, señoras Lamarain, Ibáñez y Juez. 4 votos en contra de los señores y señoras de Los Tollos, Tellería, Albistegui y Arrizabalaga. En consecuencia, se rechaza la enmienda. Irabasi formula voto particular. Segundo, el presidente de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio presenta el acuerdo entre las formaciones PS Euskadiko Esquerra y EAJ-PNV. De aprobarse, retirarían las enmiendas parciales presentadas en su día por el PS Euskadiko Esquerra, así como las presentadas por EAJ-PNV. La Comisión acepta adoptar primeramente esta enmienda. Todos los partidos han dispuesto con anterioridad de la enmienda transaccional, que literalmente dice lo siguiente: Acuerdo PS Euskadiko Esquerra y EAJ-PNV para presupuestos 2018. Tras las conversaciones mantenidas entre los grupos municipales PS Euskadiko Esquerra y EAJ-PNV, se propone el siguiente acuerdo de cara a la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Eibar de 2018. Tras las conversaciones mantenidas entre los grupos municipales PS Euskadiko Esquerra y EAJ, se propone, está repetido, siguiente acuerdo de cara a la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Eibar 2018. A. Se acepta por parte de PS Euskadiko Esquerra las siguientes enmiendas de EAJ-PNV. 1. Dar de alta al Ayuntamiento de Eibar como socio de la Asociación para el Progreso de Dirección, 1.362,81 euros. 2. Realizar una campaña de comunicación para fomentar el respeto a la diversidad de identidades de sexos, 1.637,19 euros. 3. Ampliar las siguientes aceras: Ibarcuruche Herreval, cuarta alternativa, y Urqui,
1, 3 y 5, 60.500 euros. Instalación del sistema de calefacción en el equipamiento del que el Ayuntamiento dispone el edificio en Bichos Arasqueta 7, 8.000 euros. 5. Ampliar la partida de eficiencia energética con el fin de seguir avanzando en el objetivo de que todos los edificios municipales y la vía pública estén dotadas de iluminación tipo LED, 20.000 euros. 6. Realizar una campaña para impulsar el cambio de paisaje lingüístico en el municipio, diseñando medidas específicas para el comercio, 5.000 euros. 7. Aumentar las ayudas a las comisiones de fiestas de San Miguel y San Salvador, 1.500 euros. 8. Ampliar la partida destinada a la compra e instalación de papeleras selectivas, 10.000 euros. 9. Contratar a una empresa externa para seguir desarrollando el plan estratégico de Eibar, 20.000 euros. 10. Crear un espacio para limpiar bicis, estudiando como primera ubicación posible Ubicha, camino a Umbe, 9.000 euros. 11. Impulsar en el seno de la Comisión Asesora de Servicios el estudio de posibles ubicaciones para instalar un parque acuático con chorros y que funcione durante la época estival. 12. El PS Euskadi Cosquerra se compromete a presentar en la Comisión de Tráfico la propuesta de cambiar el sentido de la circulación en Julián Echevarría y San Agustín y a proponer la materialización de la primera alternativa, 50.000 euros. 13. El PS Euskadi Cosquerra asume el compromiso de explorar alternativas al proyecto de ascensor de Virgiñape para tratar de evitar que invada la escalera, alternativas que deberán, en todo caso, buscar el equilibrio entre los intereses de la propiedad y la parte arrendataria del edificio y el de los vecinos del entorno. Las alternativas viables, si las hubiere, serán presentadas en la Comisión de Obras y PS Euskadi Cosquerra se compromete a encargar el estudio de ejecución en el seno de la comisión. 14. Ampliar los juegos que estén junto a la Torre de Unzaga e instalar un váter público, 70.000 euros. 15. Adecentar Marquescúa Calea, trasera de Aboncha, 10.000 euros. B. Se acepta por parte del PNV las siguientes enmiendas del PS Euskadi Cosquerra. A raíz de reforzar la línea de ayudas a la contratación de personas desempleadas, ampliar la partida Acciones para la mejora de la empleabilidad y la promoción de la contratación, 50.000 euros. C. Se transaccionan entre PS Euskadi Cosquerra y EJPNV las siguientes enmiendas. 1. Ampliar la partida a infraestructura rural para la realización de las inversiones, caminos rurales, senderos, pozos sépticos, planes de desarrollo rural, etc., en atención a las prioridades planteadas en el seno de Andirau, 100.000 euros. 2. Realizar un esfuerzo especial en las viviendas tuteladas en el contexto del proceso de implantación de los servicios derivados del mapa de servicios sociales. Para ello, el PS Euskadi Cosquerra asume el compromiso de incorporar, mediante modificación de crédito, una vez aprobado el presupuesto, las cuantías transferidas por la Diputación Foral de Guipúzcoa y no gastadas en ejercicios anteriores. 3. Aumentar la partida para asesoramiento jurídico del Departamento de Servicios Sociales, que se destinará a defender los derechos de los colectivos con especial necesidad, entre los cuales se prestará una especial atención al formado por las personas mayores que vivan solos, en 5.000 euros. 4. Elaborar un plan de juventud que integrará las acciones que actualmente ya se desarrollan desde los distintos departamentos municipales y los complementará con propuestas de mejora y medidas concretas para fomentar la inserción laboral y la mejora de la calidad de empleo de nuestros jóvenes. 35.000 euros. 5. Revisar el convenio firmado entre Alokabide y el Ayuntamiento de Eibar para profundizar en la colaboración entre ambas partes y así promover la movilización de viviendas deshabitadas hacia el mercado de alquiler protegido. 6. Impulsar en el primer trimestre de 2018 una reflexión en el seno de la Comisión Asesora de Urbanismo con el objetivo de consensuar unas bases de concesión de ayudas para apoyar la rehabilitación de fachadas de actividades económicas radicadas en edificios exentos. La convocatoria se abrirá en 2018, 30.000 euros. 7. Ampliar la dotación económica del programa de ayudas a los pymes y micropymes industriales que están previstos poner en marcha desde el Departamento de Desarrollo Económico, utilizando estos nuevos recursos a atender las necesidades propuestas y derivadas de la labor de mentorización realizada por seniors con experiencia en el mundo empresarial, 25.000 euros. 8. Aumentar la partida formación para desempleados, 10.000 euros. 9. Realizar una valoración de las necesidades de vialidad y de mejoras urbanas necesarias en la industrialidad de Acitán y el frontón de Alchubarre, que recoja costes de subsanaciones.
Una vez conocida la cuantía necesaria para ejecutar dichas actuaciones, el PS Euskadiko Ezkerra se compromete a impulsar una modificación de créditos con un límite de 200.000 euros y poner en marcha la ejecución de las obras a lo largo del 2018, habilitar partida de 50.000 euros. 10. Diseñar y ejecutar en colaboración con ECA e integrando las propuestas de los comercios no asociados un plan de acción de fortalecimiento del pequeño comercio del entorno de Reval, así como otras acciones contempladas en el PERCO para el conjunto del pequeño comercio local. 60.000 euros. 11. Tomando como base la prospección que será realizada por el Ayuntamiento de Eibar en 2018, que incluirá un mapeo de las competencias de las empresas eibarresas, explorar con Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad y otros entes especializados la posibilidad de colaborar en la implementación de acciones que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestras empresas. 12. Fortalecer las líneas de ayuda a las empresas para la realización de estudios para la mejora competitiva, 30.000 euros. 13. Contemplar una mención especial denominada Empresa Eibarresa, valorada en 3.500 euros dentro de cada categoría de los premios Toribio Echeverría, que se otorgará siempre y cuando alguna empresa eibarresa presente su candidatura a los premios y su proyecto sea merecedor de la condición de finalista, 10.500 euros. 14. Reforzar los programas de ayuda a Ekin, Airaun y Osteco, ampliando la partida de ayuda a emprendedores, 50.000 euros. PS Euskadiko Ezkerra y EAJ-PNV se comprometen a trabajar conjuntamente desde el Ayuntamiento con los agentes necesarios para el desarrollo del polo tecnológico de Eibar. Si fruto de ese trabajo conjunto y en el reparto de acciones y compromisos que garanticen el impulso del polo tecnológico, se acuerda que el Ayuntamiento de Eibar elabore y actualice el plan de negocio, nos comprometemos de manera inmediata a consignar hasta 30.000 euros de la partida de crédito global para este fin. 16. Crear una nueva línea de ayudas cuya base se consensuarán en el seno de la Comisión de Urbanismo para facilitar la instalación de nuevas actividades en edificios industriales en desuso, ayuda consistente en financiar el 50% del proyecto de rehabilitación del edificio. Dichos estudios deberán ser realizados por profesionales acreditados y una copia deberá ser entregada al Ayuntamiento de Eibar. Además, podrá concederse una ayuda complementaria en una cuantía máxima de 10.000 euros para ejecutar las obras de rehabilitación, ayuda cuyo 20% se abonará en el momento de la concesión de la licencia de obra, siempre y cuando ésta haya sido solicitada dentro de los 6 meses inmediatamente posteriores y a la entrega del proyecto, y el 80% restante cuando se acredite el alta en el IAE, 50.000 euros. 17. En colaboración con DBMEN se consensuarán entre ambos grupos políticos las actuaciones estratégicas necesarias, tomando como base el Programa de Desarrollo Rural de Babarrena 2015-2020 en Eibar. El PS Euskadiko Ezkerra asume el compromiso de impulsar una modificación de crédito para garantizar la dotación presupuestaria suficiente para llevar a cabo estas actuaciones estratégicas. 18. Adecentar y cambiar el asfalto del parking de Miguel de Aguinaga, 115.000 euros. 19. En el caso de que se llegue a un acuerdo de cesión con la propiedad, el PS Euskadiko Ezkerra se compromete a proponer una modificación de créditos para garantizar el acondicionamiento del solar frente a Recachu 3 para que sea utilizada como zona de aparcamiento. 20. Convertir en zonas de esparcimiento o aparcamiento los solares vacíos de Bidebarrieta 35 y Urquizu 2 y 4 y el ocupado por Ibargain 14. Compromiso de solicitar un estudio al Departamento de Urbanismo y, una vez analizado el tema, informado por parte de la arquitecta municipal, en caso de ser favorable, contactar con la propiedad para explorar la posibilidad de que cedan al Ayuntamiento el uso de los solares. En el caso de Ibargain 14, habría que llegar a un acuerdo para su derribo con la propiedad. Si se dan las dos condiciones, informe favorable al arquitecta y firma convenio de propiedad, se valoraría el coste de acondicionar los solares para la redacción de los correspondientes proyectos. En el caso en que hubiera que externalizar su elaboración, así como para su ejecución. 21. Habilitar una partida para la redacción del proyecto en el caso de que el Ayuntamiento tuviera que afrontar en solitario la
la mejora de la accesibilidad de Recacho, 50.000 euros. 22. Consensuar en la Comisión de Servicios la mejor ubicación para instalar un váter público en el entorno del ambulatorio San Juan Calea y ejecutar el proyecto, 50.000 euros. 23. Una vez conocido el coste de realizar actuaciones para mejorar la accesibilidad de Ubicha, proyecto cuya redacción ya ha sido encargado por el Departamento de Obras y está actualmente en fase de elaboración, el PSI Euskadi Cosquerra se compromete a impulsar una modificación de crédito para garantizar su ejecución en 2018. 24. En caso de que la propiedad del solar de Izarna renuncie a su intención de desarrollar una promoción de viviendas en dicho espacio, volver a proponerle un convenio de cesión de uso temporal del mismo y habilitarlo como parking. 25. Realizar un inventario de los bienes patrimoniales municipales actualmente desuso, estudiar cuáles de ellos no son susceptibles de ser subastados, bien por oportunidad, bien por cuestiones legales, y poner en marcha el procedimiento para sacar a subasta al resto, utilizando los recursos económicos resultantes para realizar mejoras urbanas en la ciudad, priorizando la zona de Macharia, para la cual se utilizaría como guía las conclusiones del proceso participativo Macharia-TUS. 26. Poner en marcha la beca Cruz Iraisuegui en 2018, 50.000 euros sin cargo a presupuesto. 27. Como continuación de los trabajos realizados en la Mesa de Empleo Comarcal y de Vejesa en el ámbito de la robótica, nos comprometemos a crear una partida de 8.000 euros para implementar las propuestas detectadas a través de un plan de acción. D. Se creará una comisión de seguimiento del acuerdo compuesta por dos representantes de cada partido, que se reunirá al menos bimestralmente para velar por el correcto funcionamiento del acuerdo. E. Las partes se comprometen a facilitar la aprobación de las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en el transcurso del 2018 para el cumplimiento de estos acuerdos. F. PSI Euskadi Cosquerra y AJPNV se comprometen a acordar un cronograma de ejecución del acuerdo en la primera reunión de la comisión de seguimiento. G. La presentación pública de la información institucional relativa a la ejecución de las enmiendas recogidas en el apartado A de este documento reconocerá el origen de la iniciativa. Se propone el siguiente texto. Esta actuación, proyecto o plan tiene su origen en el acuerdo presupuestado entre PSI Euskadi Cosquerra y Eibarko EAJ-PNV. La presentación pública del resto de enmiendas se realizará mediante la inserción de un texto alternativo que se propone sea el siguiente. Esta actuación forma parte del acuerdo presupuestario entre el PSE Euskadi Cosquerra y Eibarko EAJ-PNV. H. En relación a la partida de crédito global, la alcaldía se compromete a contactar, a ser posible mediante Junta de Portavoces, para trasladar las propuestas recibidas para imputar a esa partida y recabar opinión, siendo competencia mediante resolución de la alcaldía la decisión última del alcalde. Y, por su lado, EAJ-PNV se compromete a votar a favor en el pleno que se convocará para aprobar el presupuesto de 2018. Se vota la enmienda transaccional con el siguiente resultado. 6 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Tellería, Albistegui, Arrizabalaga, Ibáñez y Juez, y 3 votos en contra de los señores y señoras Errasti, Lamaray y Aguirre. Se aprueba la enmienda transaccional presentada. En consecuencia, los grupos municipales PSI Euskadi Cosquerra y AJPNV retiran las enmiendas parciales presentadas en su día. Tercero, enmiendas parciales. Enmiendas parciales presentadas al proyecto de presupuesto municipal para el año 2018 del Grupo Municipal EH Bildu. Analizado el anteproyecto del presupuesto para el año 2018 presentado por el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Eibar, el Grupo Municipal Bildu presenta las siguientes enmiendas parciales. Bueno, luego hay un escrito en el cual se retiran algunas y se refieren en concreto cuáles las presentan, pero yo voy a leer todas, que son las que se dieron cuenta en comisión. Propuesta de ahorro, 580.000. Propuesta de gasto, puesta en marcha de la escuela taller, 580.000. Esa es la primera. Segunda, propuesta de ahorro, 500.000. Propuesta de gasto, puesta en marcha de Ecocenter, 500.000. 3, propuesta de ahorro de 2 partidas, por una parte 34.800 y por otra de 65.200, y propuesta de gasto parking disuasorios 100.000. 4, propuesta de ahorro de dietas, asistencia a comisiones de altos cargos 55.000. Propuesta de gasto profundizar en recorridos saludables, gasto 55.000. 5, propuesta de ahorro
De la partida de Vegesa, 15.000. Propuesta de gasto, proyecto de pisos tutelados y compromiso de construcción, 15.000. 6. Propuesta de ampliar la deuda en 1.000.000. Préstamos a largo plazo de fuera del sector público local. Propuesta de gasto, museo, reutilización de un edificio industrial para recolocar el museo, 1.000.000. 7. Propuesta de ampliar la deuda, préstamos a largo plazo de fuera del sector público local, 300.000. Propuesta de gasto, Alfa, edificio para regeneración de cultura y becas, lugar de reunión para dinamizadores del pueblo, 300.000. 8. Propuesta de ahorro de la partida de dietas asistencia de altos cargos, 15.000. Propuesta de gasto, participación para decidir sobre el interior de Herreval, 15.000. 9. Propuesta de ampliar la partida en 2 millones de préstamos a largo plazo de fuera del sector público local. Propuesta de gasto, 2 millones para completar las propuestas del Bidegorri dentro de la ciudad y llevarlas a cabo. 10. Propuesta de ahorro de la partida transferencia a Eibar Centro Comercial Abierto, promoción campañas, 35.900. Propuesta de gasto, reforzar el pequeño comercio, slow y shopping. 11. Propuesta de ahorro de la partida de Herreval, 350.000. Propuesta de gasto, reducir el tamaño del cementerio y crear un espacio de ocio, 350.000. 12. Propuesta de ahorro de Herreval, 7.000. Propuesta de gasto de autobús gratis en las fiestas de Arrate, por 7.000. 13. Propuesta de ahorro de la partida instituciones sin fines de lucro, 100.000. Propuesta de gasto, inversiones en Residencia San Andrés, material y pequeñas reparaciones, 100.000. 14. Propuesta de ahorro de la partida dietas, asistencia a comisiones de altos cargos, 15.000. Propuesta de gasto, ciudad educadora, proceso participativo de niños y niñas para renovar los parques, 15.000. 15. Propuesta de ampliar la deuda en 300.000 euros en préstamos a largo plazo de fuera del sector público. Propuesta de gasto, compra de terreno público, 300.000. 16. Propuesta de ahorro de la partida dietas, asistencia a comisiones de altos cargos, 12.000. Propuesta de gasto, puesta en marcha del proyecto Escolapico en colaboración con Debemen. 17. Propuesta de ahorro de la partida dietas, asistencia a comisiones de altos cargos, 33.000. Propuesta de gasto, concurso de cuentos contra los rumores, 33.000. 18. Propuesta de ahorro de trabajos de mejora de cementerio, un importe de 12.000. Propuesta de gasto, proyecto de instalación de calderas de biomasa en todas las escuelas, 12.000. 19. Propuesta de ahorro de organismos autónomos, cambio de hierba artificial de UMBE, 200.000. Propuesta de gasto, caldera de biomasa en Urqui, 200.000. 20. Propuesta de ahorro, 15.000 de obras de mejoras del cementerio y otras 15.000 retribuciones básicas. Propuesta de gasto, 30.000 para programas Ongi Etorri, Berbetera y Chalán Chalán. 21. Propuesta de ahorro de obras de mejora en el cementerio, 15.000. Propuesta de gasto, reflexión sobre el edificio Portalea, 15.000. 21. Propuesta de ahorro, obras de mejoras del cementerio, 18.500. Propuesta de gasto, plan para vivificar los barrios, 18.500. 22. Propuesta de ahorro de la partida protocolo, atenciones protocolarias y representativas, 26.000. Propuesta de gasto, plan de dependencia y relevo generacional para el mundo rural, 26.000. Luego, sin partida, creación de la mesa de cultura de fiestas, 1. 2. Pliegos de finalización de Herreval por lotes. 3. Puesta en marcha de acciones del plan de movilidad. 4. Analizar la necesidad de crear el departamento para desarrollar proyectos. 5. Bichos Arasqueta, llevar a cabo un proceso de participación sobre el antiguo juzgado y poner en marcha las propuestas de dicho proceso.
6. Goiner, definir el tipo de asociación y colaboración. 7. Técnico para la tercera edad, que se encargue pisos tutelados, residencia San Andrés, ayuda domiciliaria, dinamización de hogares de jubilado. 8. Condiciones laborales de las subcontrataciones y plan de publificación. 9. Participación en el plan de gestión de Devegesa. 10. Realización del plan de reindustrialización de la comarca en colaboración con el Gobierno vasco. 11. Acuerdo con los trabajadores estudiantes de Formatec para arreglar las estructuras del Ayuntamiento. 12. Creación de un comité de seguimiento de la Policía Municipal. 13. Volver a crear la mesa de Chonta. 14. Pedir a la Sociedad Deportiva Eibar que arregle los campos de fútbol de Umbe. Se votan en conjunto las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal EH Bildu con el siguiente resultado. 2 votos a favor de los señores y señoras Errasti y Lamarain, 4 votos en contra de los señores y señoras de los Tollos, Tellería, Albistegui y Arrizabalaga, y 3 abstenciones de las señoras Ibáñez, Juez y Aguirre. En consecuencia, se rechaza la enmienda. EH Bildu formula voto particular para todas y cada una de las enmiendas. 2. Enmiendas parciales presentadas al proyecto de presupuesto municipal para el año 2018 del Grupo Municipal Irabasi Ganemos Eibar. Propuestas de Irabasi Ganemos de Eibar de reubicación de gasto a partir de la no ejecución de 1.800.000 euros adjudicados al proyecto de Reval en los presupuestos 2017. Incrementos y reducciones. Colocar marquesina en Plaza de Unzaga como protección para la espera del autobús cubriendo los bancos a doble cara, 50.000. Proyecto, dirección de obra y ejecución para 2 ascensores que unan Paseo Ardanza con Arrate Vide. Este no tiene, ¿no? O, espera, que no pone cantidad. Pero Arancha, ¿qué quiere decir algo? María Gemma, ¿no? Sí. Quita. Enciende. Creo que bastaría con que se pudieran ver los que tienen una consignación económica, porque es que... Decía que creo que bastaría con que se leyeran aquellos que tienen una consignación económica, porque todos los demás se decían que ya estaban ya en marcha o que ya no exigían esa partida. Gracias. Entonces era colocar marquesinas a la Plaza Unzaga como protección para la espera del autobús cubriendo los bancos a doble cara, 50.000. Instalar un váter público autolavable en zona San Juan, en el rellano de Fuente, junto al ascensor, 45.000. Redactar un plan de seguridad vial y plan de acción, 12.400. Redacción de una ordenanza basada en el mapa de ruidos ya elaborado, estableciendo sanciones y soluciones, 600. Informe técnico para ascensor en Mecola 4 y Arratevides, 6.500. Añadir nuevas barbacoas en el parque inferior de carretera Elgueta, caso de no existir una prohibición expresa de Diputación, 1.500. Proyecto y valoración pantallas luminosas en 3 puntos, Acitain, Otaola y... bueno, no, esta no tiene. Iluminación a lo largo de Macharia y cerca del túnel... sí que está arriba, bien. O sea, proyecto de valoración, pantallas luminosas en 3 puntos, Acitain, Avenida Otaola y Unzaga, para información de temperatura, humedad, calidad de aire, avisos, agenda local, etcétera, 37.000. Iluminación a lo largo de Macharia y cerca del túnel a la salida de la variante de electrociclos, 8.500. Puesta en marcha coordinación con la comarca de un lugar en Eibar para albergue Cheón de acogida a transeúntes, 82.500. Incremento partida de solidaridad con desastres naturales, 5.000. Aumento para transeúntes, bien disponiendo de un comedor social o aumentando la partida de bono comida, 3.500. Subvención para formación de desempleados, 35.000. Contratación desde Lanbide de personal para atender al albergue Cheón, 57.500. Estudio y valoración de integración en la población inmigrante, ya que el segundo plan de inmigración y gestión de la diversidad en Eibar terminó en el 2016.
5.400. Apoyo a refugiados a través de la Cruz Roja, 10.000. Ayudas a familias desde servicios sociales para compra de productos sin gluten y para otras intolerancias y alergias, 4.500. Promover una campaña de compostaje en los colegios y en la ciudadanía, impulsando pequeños huertos escolares y urbanos como ejemplo a seguir, 1.200. Análisis y catalogación de la biodiversidad de especies invasoras, quirópteros y aves urbanas, 2.800. Programa de estímulo y subvención al autoconsumo energético, 63.000. Estudio y alternativas para eficiencia y rebajar los costes de la energía consumida en edificios municipales. Propuestas para campo de energía renovable en todo el ámbito municipal y escolar. Programa ECO 50/50. Puesta en marcha del programa CES, captura, esterilización y suelta controlada en colaboración con algunas asociaciones de voluntarios animalistas, 5.500. Instalar fuentes y papeleras con dispositivos homologados para los perros, 3.400. Conversión de la perrera municipal en un refugio de acogida de animales domésticos con la colaboración de otros municipios de la mancomunidad, 2.500. Parece que esto ya estaba en todos. Esto era otra vez repetido. Eso es. Hacía un total de 475.300. Se votan en su conjunto las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Irabasi Ganemos de Eibar con el siguiente resultado. Un voto a favor de la señora Aguirre, 4 votos en contra de los señores y señoras de los Tollos, Tellería, Albistegui y Arrizabalaga y 3 abstenciones de los señores y señoras Arrasti, Lamarain, Ibáñez y Juez. En consecuencia, se rechaza la enmienda. Irabasi formula voto particular. Cuarto, se procede a la votación del proyecto del presupuesto general municipal para el ejercicio 2018, al cual se le incorporan las modificaciones planteadas en las enmiendas aprobadas con el siguiente resultado. 6 votos a favor de los señores y señoras de los Tollos, Tellería, Albistegui, Arrizabalaga, Ibáñez y Juez y 3 votos en contra del señor Errasti, las señoras Lamarain y Aguirre. En consecuencia, se propone al Pleno Municipal aprobar el presupuesto general municipal para el ejercicio 2018 que integra el presupuesto propio del Ayuntamiento, los de los organismos autónomos municipales, estado consolidado de dicho presupuesto, los siguientes anexos del presupuesto del Ayuntamiento. Anexo 1, estado de créditos compromisos para ejercicios futuros del presupuesto del Ayuntamiento. Anexo 2, inversiones. Anexo 3, subvenciones nominativas. Anexo 4, transferencias corrientes de capital. Anexo 5, endeudamiento. Anexo 6, personal del Ayuntamiento, plantilla y relación de puestos de trabajo para el año 2018. La norma municipal de ejecución presupuestaria y el siguiente anexo de los presupuestos de los organismos autónomos. Anexo 1, personal de los organismos autónomos, relación de puestos de trabajo 2018, plantilla personal de los organismos autónomos. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público previo anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa durante 15 días y se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones. Los proyectos cuya aprobación se propone, resumidos por capítulos, son los siguientes. Presupuesto municipal. Ingresos. Impuestos directos, 8.120.088,67. Ingresos indirectos, 250.000. Tasas y otros ingresos, 1.257.199. Transferencias corrientes, 20.158.072,07. Ingresos patrimoniales, 76.503,28. Operaciones de capital, enajenación e inversiones reales, 208.000. Transferencias de capital, 37.727. Activos financieros, 32.800. Pasivos financieros, 2.216.803,17. Total, 32.357.193,19. Gastos. Operaciones corrientes. Gastos de personal, 11.051.036,08. Gastos en bienes corrientes y servicios, 8.305.857,94. Gastos financieros, 35.100. Transferencias corrientes, 5.614.595,23. Créditos global imprevistos, 600.000.
Operaciones de capital, inversiones reales, 5.624.008,58. Transferencias de capital, 503.000. Activos financieros, 35.200. Pasivos financieros, 588.395,36. Total, 32.357.193,19. Este presupuesto municipal. No, es que este está repetido. A ver, un momentito. Está repetido. Sí, está perfecto. Bueno, ya me he dado cuenta. Pues, bueno. Ahora, presupuesto del Patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola. Ingresos, operaciones corrientes, tasas y otros ingresos, 150.150. Transferencias corrientes, 325.790,66. Ingresos patrimoniales, 10. Operaciones de capital, activos financieros, 10.818. Total, 486.768,66. Gastos. Gastos de personal, 411.376,40. Gastos en bienes corrientes y servicios, 54.574. Operaciones de capital, inversiones reales, 10.026. Activos financieros, 10.818. Total, 486.768,66. Presupuesto de la Fundación Pública San Andrés Residencia de Ancianos. Ingresos, operaciones corrientes, tasas y otros ingresos, 1.257.826,43. Transferencias corrientes, 2.282.143,27. Ingresos patrimoniales, 64.928,12. Hace un total de 3.604.897,82. Gastos, operaciones corrientes. Gastos de personal, 2.759.210,35. Gastos en bienes corrientes y servicios, 820.687,47. Inversiones reales, 25.000. Total, 3.604.897,82. Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos, operaciones corrientes, tasas y otros ingresos, 1.553.875. Transferencias corrientes, 936.536. Ingresos patrimoniales, 54.950. Operaciones de capital, transferencias de capital, 413.000. Activos financieros, 10.000. Total, 2.098.361. Gastos. Operaciones corrientes, gastos de personal, 701.611. Gastos en bienes corrientes y servicios, 1.802.250. Gastos financieros, 2.500. Transferencias corrientes, 39.000. Operaciones de capital, inversiones reales, 413.000. Activos financieros, 10.000. Total, 2.968.361. Y presupuesto consolidado. Ingresos. Operaciones corrientes. Impuestos directos, 8.119.640,76. Impuestos indirectos, 250.000. Tasas y otros ingresos, 4.219.050,43. Transferencias corrientes, 22.247.226,72. Ingresos patrimoniales, 196.391,40. Operaciones de capital. Enajenación e inversiones reales, 208.000. Transferencias de capital, 142.727. Activos financieros, 53.618. Pasivos financieros, 2.216.803,17. Total, 37.653.457,48. Gastos, operaciones corrientes. Gastos de personal, 14.923.233,83. Gastos en bienes corrientes y servicios, 10.982.921,50. Gastos financieros, 37.600. Transferencias corrientes, 4.198.279,95. Crédito global a imprevistos, 600.000. Operaciones de capital, inversiones reales,
6.072.008,84. Transferencias de capital 195.000. Activos financieros 56.018. Pasivos financieros 588.395,36. Total 37.653.457,48. Bueno, luego, en cuanto a la plantilla, dar cuenta del dictamen de la Comisión de Trabajo y Personal, que decía: los concejales miembros de la Comisión de Trabajo y Personal, a la vista de la propuesta presentada por la directora de Organización y Personal referente a la plantilla y relación de puestos de trabajo para el año 2018 y visto el resultado de la votación efectuada, votos a favor, señores y señoras Benítez, Tellería, Albistegui, Larrauri. Abstenciones: Astigarraga, Errasti, López de Guereñu, Gárate y Aguirre. Acordaron proponer al Pleno la opción del siguiente acuerdo: aprobar la plantilla, relación de puestos de trabajo y complementos de dedicación especial correspondientes al año 2018 con las modificaciones propuestas, que son las siguientes. Bueno, aprobar las siguientes dedicaciones especiales. Arantxa Echaniz, dedicación 25%. Sigoreguía, dedicación 25%. Amparo, dedicación 25%. Sabas Belaudinieta, dedicación 25%, Elena Juaristi, dedicación 25%, Enrique Rasti, dedicación 25%, Iker Rodríguez, dedicación 25%, José Luis González, dedicación 15%, Miquel Ayastu, dedicación 25%, Beatriz Aguirre, dedicación 25%, Guillermo Argente, dedicación 20%, Carlos Guisasola, dedicación 25%, Alejandro Cabezón, dedicación 15%, Iñaki Amustegui, dedicación 20%, Nura Boyosa, dedicación 20%, Xavier Azpiazu, dedicación 20%, José Antonio Fernández, dedicación 20%, Manuel Cabo, dedicación 20%, John Cruzalegui Santillán, dedicación 20%, Iñaki Salaverría, 25%. Asimismo, aprobar los complementos del área de euskera, las normalizadoras. Se completa al 100% hasta el nivel 15. Carmen Vicuya, Idoia Argoitia y Nerea Azcárate. Y en cuanto a los cambios de la relación son la plaza de jefe de la Policía Municipal, que figuraba como suboficial, pasa a ser plaza de jefe de la Policía con categoría de oficial. Se modifica la clasificación en puestos que son claramente de Administración Especial, pero aparecen como general. Son los puestos técnicos del Departamento de Urbanismo y la Asesoría Jurídica de la Policía Municipal. Y el puesto de Tesorería pasa a estar vacante. Ahora, tú da cuenta de esto. Esto es lo que se aprobó aquí a partir de aquí. Sí, antes de empezar el debate, ¿recordáis los miembros del patronato de la Fundación San Andrés como hay 6 puestos que se han creado ahora en enero que tenían una jornada del 34 o 50% y se acordó en el último patronato hacerlo del 50%? En la aprobación del dictamen iban con el 34 o 50% de la relación de puestos de trabajo. Entonces, la propuesta es de que esos puestos pasen de ser... Bueno, lo leo y ya está. Bueno, la cosa viene aquí, el acuerdo viene vale. Se acuerda aumentar las 6 plazas de auxiliar de clínica que figuran como jornada parcial del 34-50% al 50% y eliminar las 3 plazas de auxiliar de clínica a jornada al 31% en cuanto pueda realizarse el encaje legal con la previsión de que lo sea para el 1 de marzo. Quiero decir, por aclarar que ya cuando votemos todo el dictamen ya era incorporar ese 50%. ¿Vale? Ya está, ¿no? Sí. Bueno, por ordenar el debate, yo voy a hacer una propuesta que no es cerrada y podréis... Lo único sí me gustaría aclarar con Irabasi si mantiene todos los votos particulares de todas sus enmiendas parciales, si considera que todas las enmiendas parciales forman parte de un voto particular único. Bildu sí ha presentado un listado donde son 8 o 9 que serán voto particular. Irabasi quedamos en que lo haría, pero no ha presentado nada. Entonces, para saber primero cómo se votará sus votos particulares. Yo propondría la votación en conjunto, aunque hay unas pequeñas rectificaciones, es decir, porque ha habido todavía últimamente algunos cambios de cosas que se iban ejecutando o lo que sea, pero en principio se puede votar todo de una vez.
En el debate podrás aclarar lo que quieras, el dictamen va como va, eso sí que no se puede modificar. Entonces, si os parece, daríamos unos turnos de intervenciones generales, sin límites, y bueno, abriríamos el debate, y luego no sé si Bildu quiere en cada voto particular abrir debate o lo hacemos previamente en el debate general y luego se procederá a la votación. En primer lugar, se votará la enmienda a la totalidad. En el caso de que saliera, lógicamente, decaería todo lo demás. Si no saliera el voto particular, se votarían las enmiendas parciales de Bildu, cada una de las presentadas, y en caso de que alguna saliera, se votará el dictamen bien como se ha presentado o bien con las incorporaciones que pudieran salir en las votaciones. Eso sería un poco el desarrollo, ¿no? Vale. Bueno, pues os parece, abrimos turnos de intervenciones, como queráis. ¿Nadie se anima? Bueno, nahi baduzu hasi zu, Gone? Ez neban espero ni zatia azten nintzana. Arratzaldeon. Gaur, otsaiako 21, guretzako egun ona da, akordio bat onartuko dogulako udalbilkura honetan. Akordio bat, uste duguna, herri honentzako ona dala. Esaten eban, otsaiak 21, eta ez dut kritika bat egin nahi zentzu horretan, baina bai apuntia gerau dadin, aurreko urtean eta horren aurrekuan be esan genduan uste benduala aurrekontua pixkat berandu onartzen ari ginala. Guk balioan jarri nahi dugu, aurten eindan alegina aurrekontua lehen hau onartzeko. Eta balioan jartzen dugu, eta holan esan dugu publikoki be bai, balioan jartzen dugu gastuetan eindan doiketa. Baina bai esan beharra daukau, azkenengo 20 urtiotan, eta hau igaz komentau genuen datua da, 1998tik 2018ra, 20 urtetan 14 aldiz aurten baino lehen hau onartu dala udala aurrekontua. Orduan, balioan jartzen dugu, agintaldian ziar egondan tonika zuzendu dalako nola baitz, baina uste dugu indiokan badagoela lana itxeko, eta espero duguna da datorren urtean, aukera eukiko dugula aurrekontua azaroan edo abenduan onartzeko. Horretarako gure aldetikan aurreratzen dugu, alegin guztien dugula, eta gure aldetikan prestutasun osua egongo dela hori ala izan dadin eta alik eta azkarren tramitatu eta adostu eta onartu dadin udal aurrekontua. Borondate hori mahai gainean jarrita. Hori esan da, uste dugu, herrixak daukan egoerak bihar dabela diagnostiko partekatu bat, eta igaz bai holan esan genduan. Kezkatzen gaitxu langabezian inguruan dauzkagun datuak. Egisa da, hobetzen ari dela pixkanaka, baina egisa da baitxabe, ez dala hobetzen Euskadin eta Baiaran hobetzen dan erritmoan. Eta horrek esan nahi dau, herri honetan, hiri honetan bihar dugula alegin berezi bat, eta alegin berezi horretan guk gure ardura bebai asumitu bihar dugula. Kezkatzen gaitxu langabeziak ez dugula frenatzen edo ez dugula gutxitzen gure inguruak eitzen daben erritmoan naiz eta langabezia altu hau izan, eta kezkatzen gaitxu ze egoera emoten ari dan sexuka eta sektoreka. Eta hain zuzen ere industrian daukago langabezia altu hau. Batzuk hasi dira berrindustrializazio bat bihar dugula esaten, eta ados gauz. Eta horretarako alegina eskatzen dugu eta alegin hori islatuko dugu bebai aurrekontu honetan sinatu dugun akordioari esker. Bai uste dugu diagnostiko partekatu hori biharrezkoa dela, ze diagnostiko partekatu batetikan errezau lortu leike proiektu partekatuak eukitzia bebai. Uste dugu horretarako oinarri sendo bat daukagula udalaren plan estrategikoan idatzita dago, talde gehienok bere oinarrietan bat gatoz, eta uste dugu dokumentu hori mahai gainean eduki behar dugula gure egunerokotasunean. Ez bakarrikan plenuetan aipatzeko, baizik eta udal batzordietan gure eguneroko lanerako tresna bat izan behar da. Eta uste dugu benetan ez gabizela larregi hitz egiten horretaz, baina posten gara, uste dugu importantia dela, adostu dugu dokumentu hori gure eguneroko tresna izan dadin partida zehatz bat. Eta uste dugu hori ospatzeko gauza dela. Alan da guztiz, gu bai planteatzen dugu, ikusitza bai zer esaten dugun guk, bai zer esaten daben EH Bilduk, zer esaten daben Alderdi Sozialistak eta zer esaten daben Irabazik, igaz planteatu genduan, baina igual aurrekontuen plenuaz gain bihar dugu herri honetan, udal honetan,
hirian egoerari buruzko pleno bat urterokoa. Eta proposamena hor geratzen da. Kezkatzen gaitxu langabezian egoera lehen esan dut, eta dato gutxi batzuk emango ditut, benetan igaz baino gutxiago tardauko dut. Baina dato batzuk bain nahiko nuke emon, beste asko igaz emondakuen hildo beretikan joango zian, eta horregaitxik ez ditut errepikatuko, baina badauz batzuk aipatzekuak modukuak. Eta adibidez, langabezizan, bataz besteko langabezia baino altuagoa daukagu en técnicos de apoyo, en empleos cualificados en industria. Entonces, esto requiere una visión integral y un esfuerzo extraordinario por parte de las instituciones por reindustrializar, porque es lo que más riqueza crea y lo que más empleo indirecto crea también en su entorno. Datos preocupantes, de esto también se habla en tertulias, en este pleno, el paro de larga duración. La mayor parte de los parados de Eibar son parados de larga duración, el 55%. Y por tanto creemos que ahí hace falta un esfuerzo importante y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer mediante el acuerdo, vamos a reforzar las políticas para impulsar el empleo, para impulsar la formación, para impulsar la contratación. Y importante impulsar la formación porque el 66% de las personas paradas no cuenta con estudios más allá de los obligatorios. Y por tanto aquí tenemos que hacer un esfuerzo importante. Yo quiero poner en valor el acuerdo que hemos llegado con el Partido Socialista, porque ya sabéis que me gusta traer citas y no voy a mencionar de quién es esta cita, porque creo que sería imprudente por mi parte hacerlo, pero sí es una cita que me gusta y que la tengo apuntada, y es: el trabajo en equipo es el combustible que permite a la gente común lograr resultados sobresalientes. Bueno, yo creo que somos gente común, pero que tenemos una vocación de intentar conseguir cosas mejores para nuestra ciudad y tenemos que esforzarnos por hacer un trabajo en equipo. Y creemos que sería bueno que el acuerdo que hemos alcanzado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista se pudiera ampliar y a lo largo del año se pudieran sumar tanto EH Bildu y tanto el grupo de Irabasi. Entendemos que puede ser difícil políticamente muchas veces y además es más, compartimos muchas de las cosas que se dicen en la enmienda a la totalidad. Pero compartiendo lo mismo, creemos que la solución no pasa por intentar bloquear un presupuesto. Y si todos optáramos por eso, la realidad sería que estaríamos bloqueando un presupuesto, que tendríamos un gobierno municipal en Eibar en minoría, que tendría que gestionar el ayuntamiento sin presupuesto y que eso también acarrearía más trabajo a los técnicos municipales, que no creo que sea deseable para la ciudad. Y por tanto creo que el esfuerzo que tenemos que hacer, nos guste más o menos y tengamos más o menos discrepancias, es intentar llegar a acuerdos. Es más, como he dicho antes, que somos gente común y por eso me gusta a veces citar a gente pues, que ha demostrado más valía que yo, ¿no? Y es evidente que nosotros no estamos de acuerdo en todo con el Partido Socialista. Tenemos visiones diferentes en muchas cosas de cómo vemos la ciudad, de cómo vemos el ayuntamiento y de cómo vemos su gestión. Y no pasa nada por pensar cosas diferentes. Creemos que tenemos que intentar llegar a puntos en común. Decía Freud que si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Y creo que por mucho que unos y otros queramos o podamos intentarlo, nosotros no podemos conseguir que el Partido Socialista piense igual que el PNV, ni el Partido Socialista va a conseguir que el PNV piense igual que ellos, pero sí tenemos que intentar hacer un esfuerzo de llegar a acuerdos y de conseguir cosas para sacar adelante en Eibar. Decía que bereziki kezkatzen gaitxu ekonomian egoerak eta enpleguaren egoerak. Eta uste dugu hor alegin berezi bat egin beharra daukagula. Eta alegin berezi bat eitxera goiaz eta eitxera doia udalau lortu dugun akordioari esker. Eta hor tartian plan estrategikoaz gain laguntzak egongo dira kontratazioa bultzatzeko, gazte enplegu plan bat eitxera goiaz, enpreseri laguntzak emotera goia zeuren fatxada konpontzeko, laguntza gehi egongo dira enpresa txiki eta ertainendako, langabezien dagozen pertsonek laguntza gehi eukiko dute,
Azitxengo poligonuan hobekuntza batzuk eitxera goiaz, irisgarritasuna hobetze aldera, eta uste dugu horrek badaukala zeharka zer ikusi xebe bai enpresen lehiakortasunakin, horrez gainera poligonu atraktiboa eitzen dau, naiz eta ez izan zuzenian ekonomiakin lotutako gauza, baina Altzubarreneko frontoia bebai konpontzera goiaz, uste dugu hori eskari asko eitzen ari dian eskari bat dala, eta kompetentzien inguruko mapeo bat bebai akordioan aipatzen da, merkataritza bultzatzeko perkorako bebai 60.000 euro jarriko doguz, eta alegin berezia itxera goiaz, eta uste dut saiatuko garala hor bebai, dagokizon batzordian tale guztiekin adosten bereziki errebal inguruan bultzada bat emoten, uste dugu danorik eskatzen gaitxun gauza badala, eta saiatu behar garala danok bultzada bat emoten herriko merkataritzari, ez? Toribio Etxeberria sarietan askotan komentau izan da kanpoko enpresek eramaten dituela sarixak, saiatuko gara hor bai Eibarko enpresek eukide izen bere tokisa eta egon izen sari batzuk Eibarko enpresendako. Utzik daozen industrietan jarduera berrixak bultzatzeko alegina itxera goiaz, Kruzira zuegi bekak udal gobernuan programan dauz, oindala 2 urte adoztu genitxu, baina ondiokan abian jarri gabe dauz, horbe bai alegin bat ingo dugu, udalan aurrekontuan gainera eragin zuzen bat euki gabe, alegin hori itxera goiaz, robotika bultzatzera goiaz, eta aukera bat daukagu baitxabe polo teknologikoa bultzatzeko, eta ala jaso dugu akordioan. Uste dugu hori dala, benetan egin behar dugun alegina jakinda zein dan gure indarra. Gu jabetzen gara, gu bosin egotzi dauzkagula eta gure helburua da udal honek alik eta hoberen kudeatzia herrisak daukan egoerari buelta bat emoteko. Nahi duguna da etorkizunerako Eibar bat bizitzeko eta lehen eitzeko lehengo egunetik esaten ari gara. Lan eskaintzak eskainiko daben herri bat, lan aukerak eskainiko daben herri bat, eta herri bat nun ez bakarrikan lan, baizik eta bizitzeko baldintza duinak eskainiko dian. Eta horregatik importantia da baitxabe espazio libriak hobetzia, eta ala adostu dugu erabilera gabe eta estado ruinosuan dauzen eraikinetan alegin berezi bat eitxia eraikin horiek botatzeko, eta urtetzen dian espazioetan parkiak edo aparkalekuak eitxeko, aparkalekueri buruz hainbat proposamen bebai jarriko doguz mai gainean, eta aparkalekuekin batera alegin berezi bat eitxera goiaz herriko mugikortasunaren paradigma aldatzeko. Hau plan estrategikoak berak esaten dau, mugikortasun planak berak esaten dau, eta legintzera goiaz, hain zuzen be, plan horretan datozen gauza batzuk eitxera. Hoietako bat da, en Eibar hay varias calles que cuentan con un sobreancho de calzada. Vamos a ampliar aceras sin reducir plazas de aparcamiento, sin que afecte al tráfico, y lo que vamos a posibilitar es un espacio que en este momento está en desuso, permitir que pueda tener un flujo peatonal más cómodo. Creo que esto está muy ligado con la calidad de vida y creemos que no solamente con la calidad de vida, sino que también hace que sean calles más atractivas para el comercio, que también pues le tenemos que dar un impulso si queremos mantener un atractivo comercial a nivel comarcal y su entorno, ¿no? Pues esto es el esfuerzo que estamos haciendo, y es el esfuerzo que nos vamos a empeñar a intentar hacerlo extensible al resto de los grupos municipales, y nos gustaría que hubiésemos llegado a acuerdos entre más, las cosas como son. Bebai egisa da nahiko genukela akordio hau lehen hau sinatu dugunean baina lehen esan dugu, desberdin pentsatzen dugu gauza batzutan, eta batzutan ez da errez akordioetara heltzia, baina uste dut aleginak benetan merezi dabela, eta uste dut gaur onartuko duguna ona dala Eibarko herrixandako, eta hori izango da gure alegina. Gaur onartzera goiazen aurrekontuak daukan akordioak erantzuten detza agintaldi hontan ziar Eusko Alderdi Jeltzaletik eduki dugun ardurari. Oindala 2 urte lortu genuen akordioa antzerakoa zen, kantitate ekonomikoetan, pixkatxo bat bajua zen, aurten handixaua da. Eta igaz planteatu genduan akordioa
eta lortu ez genduana, aurtengoan oso antzerakoa da bai, eta guk ardura horrekin jarraitzuko dugu, eta iragartzen dugu, datorren urtean bai gure asmoa dela berdin jokatzia, gure asmoa dela akordio batera heltzia, eta nahiko genukela etorkizunian bai, etorkizuneko udal batzetan dauden alderdi politikuek ardura berakin jokatzia edonor daola gobernuan. Uste dugu alderdi politikoen interesak eta datozen bolada politikuek ezin dutela baneintzatu herri honen etorkizuna. Eta horregatik guk ardura horrekin jokatuko dugu etorkizunian bai. Besterik gabe eskerrik asko. ¿Más intervenciones? Bueno, arratsaldeon, egisa da, debatiari ekin detzagula, danon iritzi edo jarrerak ezagututa eta danon botuak ezagututa. Lehen aipatu dugu, bueno, Arantxaka aipatu dugu boto partikularra eskatu genduala gure emendakinetarako, baina, bueno, gero emendakin danak boskatu biharrian, batzuk boskatzia proposatu dugu eta hoien errepasua eingo dotontxe jakiteko danok zeintzuk diran. Gure emendakin batzuk aukeratu ditugu, beste batzuk badauz, eta aukeratu ditugu batzuk boto partikular hori baliatuta, urtean zehar aintzat hartzeko gonbidapena lusatu nahi detzuegulako dan hori. Tailer eskolan martxan jartzia bada, guk aukeratu dugun emendakin hauiotako bat, Azitainen Edukaibarren eskutikan oinarrizko lanbide heziketako udal institutua daukau, izen hori dakau, eta iruditze jaku oso importantia kontuan hartuta aipatutako langabezia tasa hori langabetuen perfilen araberako formazioa eskaintzia. Langabetuen araberako formazioa eta beharren araberako formazioa eskaintzia. Eta iruditze jaku hori lortuko dugula ez kontu puntualekin, baizik eta benetako formazio eskaintza integral eta iraunkor batekin. Ekozenterra ekarri dugu berriro. Ekozenterra ez da kontu berri sadanok ezagutzen dugu eta kontuan hartu behar dugu udal honek ekozenterran inguruan 3 proiektu inditxuala honezkero. Lehenengoa izan zen ekozenterra implantatzeko proiektua uste du 2014an egin zebala udalak, EH Bilduren emendakin baten ondorioz. Gero ekozenterran bideragarritasun plana Ibar eta Eskualdian, eta Debabarrenan, eta azkena uste duzala ekozenterra kokatzeko leku bat aukeratzeko lako proiektua edo lekuen proposamena itxeseban proiektua. 3 proiektu inditzu Eibarko udalak eta horietako batian bez da agertzen ekozenterra estanik udal baten eskumena. Eta hori da jasotzen dugun aitzakizetako bat, eta seri helduta eta voluminosoa jasotzean kontuari mankomunidadiak eitzen da belako. Ekozenterra ez da hori bakarrik. Ekozenterra guretako da iso importantia, bere filosofian gaitxik, berrerabiltzia, reziklar, reusar, zero sabor sortzia, konduan hartu behar dugu lehengo proiektuan eta bideragarritasun proiektuan ekozenterra Ibarren implantatziak uste dut zirala 17 lanpostu berri sortzia, 17 lanpostu berri eta iraunkor eta horrekin batera uste dugu, etorko litzakela be, filosofia bat zaborren ingurukoa eta berrerabilpenan ingurukoa, eta horregaitzik iruditzen jako importantia. Eta udal kompetentzia ez bada, uste dugu hori 2014an jakin beharko gendukela, eta hola lagako gentzan guk proposamenak itxiari, hau implantatzeko, proposamenak itxiari bideragarritasun plan bat eitzeko edo ubikazio bat egokizatopatzeko udaldirua alperrik ez gastatzeko. Orduan hori, iruditzen jaku aitzak izan baino ez dela. Beste emendakin badakau alfan sorkuntzarako espazio bat eta bekak sortzeko. Hau proposatu dugu, badakigu ezagutzen dugu danok Eibarren kultura eskaintza, uste dugu kultur eskaintza asko pasiboa dela eta kultura aktiboagoa nahi dugu. Asko dira sortzaileak Eibarren, baina ez bakarrik lan sortzailea, kultura sortzaileak bebai, eta beka bat sortuta uste dugu sortzaile horrek animatzeko modu bat izan lehikela, eta gero bada behar bat danok ezagutzen duguna eta da herriko eragileek daken leku falta. Eta uste dugu, leku bat emonda herriko eragilei kultur
zein kirol, zein beste mota batzuetako eragilere, arazo bati irtenbidea motiaz gain, lortuko gendukela eragileen arteko sinergiak eta elkarlana, eta hori oso importantea da. Bidegorriza. Bidegorriza ze gaitxik? Diputazioak hartu da belako Azitain eta Maltzaga arteko satizaitzeko konpromisua. Eta gu galdetzen den gure buruari, ze zentzu dakan sati horrek Eibarko bidegorriza einbari baldin badau, edo zelan helduko garan eibartarrok araño. Orduan, iruditzen jaku, hemen be uste dugu proiektuaren satiren bat falta dela itxeko, gainontzekoa egin da dau, eta gauza bera, proiektuak egin da baldin badakauz, segaitxik ez aurrera eruan. Ilerriza. Badakigu zei behiakara eukidamen Ilerrizak, gero eta jende gutxiako hautatzen dau Ilerriza bere etorkizunerako, eta iruditzen jaku, honen inguruan, hausnarketa bat behar da, hor badauz hainbat kompetentzia eta kontuan hartu beharrekuak, eta badakigu egun batetik bestera gauzatu ezin dan kontu badala, baina iruditzen jaku Ilerrizan hartu aldirala neurrizak Ilerriza txikitzeko eta bertan arnazgune bat sortzeko eta Eibarreko horretarako falta hundiza badaukala. Eta gutxienez Ilerrizan inguruko hausnarketa bat eitxia ondo legoke. Inbertsioak San Andresen, San Andrese egoitzan segaitxik, gisa da kabiak egunen batian absorbiduko dabela San Andres residentzia, zoritxarrez Eibar kabianen egutegi izan azkenetarikoa dau, eta gainera egutegi hori atzeratuta doia, ez dakigu 2019 izan, 20 izan edo 20 batean noiz emongo dan hori, baina bitxartean inbertsioak behar ditugu San Andresen, gure esku dau eta gainera gure ardura da. Eta gure ardura da, bertan dauzen pertsonek kalitatezko zerbitzua jasotzia. Eta horretarako inbertsio materialak behar dira. Giza inbertsioak bai, eta aipatu dugu jende gehiago kontratatzera badoiala fundazioa, baina inbertsio materialak biharrezkoak dira kalitatezko zerbitzu bat emon alizateko, ezin dugu ahaztu pertsona dirala bertan bizi diranak. Eta gero auzoak bizi berritzeko plana. Auzoak bizi berritzeko plana segaitxik. Parte hartzian 800.000 euro badauz, gero ingo dugu berba horren inguruan, baina iruditzen jaku auzoetan egin behar diran inbertsioak obretatik arago edo urbanismo aktuazioetatik arago joan behar dirala, eta apur bat igual gure ikuspegisa zabaldu beharra badaukagula. Auzoak bizi berritu nahi dugu kulturaren eskutik, auzoak bizi berritu nahi dugu bertako komertzioaren eskutik, auzoak bizi berritu nahi dugu bertako jendia bertan gelditzuta. Egiza da, asko potentziatu dela Eibarko erdiko egia, baina auzoen kalte izan da. Eta iruditzen jaku, auzoetan bestelako inbertsioak eitzeko ordua badala. Obra eta urbanismo aktuazioetatik arago, normalian inbertsioa entzuten dugunean, olako zeozetortze jakulako burura, eta igual bada dakagun edo beste batzuk dakazuen ikuspegi hori aldatzeko ordua. Eta gero, azkeneko emendakina, partidari gabekoak ontsa aipatuko ditut, baina azkenengo emendakina ekarri duguna bozkarako bada baserri mundurako menpekotasun eta belaunaldien arteko errelebo plana. Importantea iruditzen jaku azpiegituretan inbertsioa itxia, uste dugu ezinbestekoa dela, baina kontuan hartu behar dugu baserrizetan Eibarren, herrizan gertatzen ari dana gertatzen dela, eta da gero eta nagusi zauak dirala baserritxarrak. Gero eta nagusi zauak izateak esan nahi dau menpekotasuna badoia lagora, eta menpekotasuna gora doia eta gainera batzuk leku batzuetan erreleborik ez dau. Lehenengo sektorea ez da oso indartsua gure herrizan, eta iruditzen jaku badauana ezin dugula galdu. Orduan iruditzen jaku importantia pertsona horrek benetan menpeko izatera heldu aurretikan, gerturatzia, lehenengo sektore hori, baserri hori ezagutzia, eta bertan emotia, errelebo plan bat, horretarako prest egon aldan jendiakin, eta menpekotasun egorara aldu eskero pertsona hori, pertsona horrek eukiko luke laguntza, baina gainera baserrizak eta lehenengo sektoriak jarraipen eukiko leuki. Eta iruditzen jaku benetan importantea, badakigu hain udala eitzen ari da, hasiko zan honezkero olako diagnostiko bat eitzen, baina diagnostikotik arago iruditzen jaku importantea. Eta horre dira gero bozkatzeko ekarri ditugun emendakinak. Eta gero beste batzuk, beste lau ekarri ditugu partidarik gabeko zerrendatikan. Bada errebalen ingurukoa,
bueno, guk proposatu genduan errebalukatzeko pliegoak lotek ataratzia, badakigu gestino lanak asko zaindu alditzuala horrek, baina iruditzen jaku gure esku dauan guztia behar dugula dragadosekin gertatu dana ez errepikatzeko. Kontratazio legia aldatu ingo da, ez dakigu horrek zebaliabide emongo deskun olako kontuak berriro gerta ez daitezen, baina iruditzen jaku lizitazioan gure esku dauan guztia behar dugula olakorik berriro ez gertatzeko. Eta gero, honi gehitzuko detzau, bere gara izan ingenduala parte hartze prozesua eta behar bada edukiza ondo zehaztuta badaukagula, baina barruko gestinua eta hori guztia ondiokan ez dakigu zelakoa izango dan. Eta zoritxarrez obra lusatu ingo da, baina beste alde batetikan badakau denbora gehiago hori guztia ondo zehazteko eta azkenengo momentuan trenak ezarrapatzeko, orduan lusatzen detzugu gonbidapena horren inguruko hausnarketa bat eitzeko. Hirugarren adinerako teknikarisa kontratatzia be proposatu dugu. Segaitxik, badakau hainbat arrazoi. Iruditzen jaku deno dakigu gero eta populazioa gero eta nagusi zaua dela, danok eitzen dugu berba zahartze aktiboaren inguruan, zahartze osasuntxuaren inguruan, ohitura osasuntxuak eta hori guztia. Etxetutelatuen inguruko emendakin bat bada, gure emendakinetako bat basan be etxetutelatuen parkia sortzia Eibarren importantia iruditzen jaku hori. San Andres Fundazioa edo San Andres Residentzia be badakau, etxez-etxeko laguntza, jubiletxeak badaukauz, batzuk hobeto funtzionatzen da, beste batzuk baino iruditzen jaku hirugarren adinerako teknikarisak hau guztian gestinua edo jarraipena inalko leukela, baina horretaz gain, kirolaren plan estrategikoak berak esaten dabe moduan, zahartze aktiboa bultzatu behar dugu. Bere gara izan guk proposatu genduan ibilbide osasuntxuen sarea, baina horrek behar dau dinamizatzaile bat. Eta iruditzen jaku teknikari bat eukitziak horri begira lagunduko leukela horretan. Beste partidari gabekuetan proposatu dugun beste emendakin bat eta gaur ekarri duguna bada azpikontraten lan baldintzak eta publifikatze plana. Oindala pare bat urte usteot izan zala ekarri genduala etxez-etxeko langileen egoera ona, batzuentzat ez ezaguna, eurentzako nahiko txarra esango dugu, nahiko prekarioa egiza esateko, eta ona ekarritza egoera, begizak zabaldu zen itxusten, eta neurriak hartu zitsuan udalak, urrengo lizitazioan, eta urrengo kontratazioan olakorik ez gertatzeko. Pentsatzen dugu, etxez-etxeko langileekin moduan, udalak jarraipenan beharko leukela azpikontratauta dituen beste zerbitzuen ingurukua. Langileen egoera ezagutzeko eta batez be zerbitzuan kalidadia bermatzeko uste dugulako erabaldotuta doia zela. Eta publifikatze plan bat, egun batetik bestera emongo ez dana, baina badau zerbitzu asko udalak zuzenean emonalko lituzkena. Udalak zuzenean emotiak ekarriko leuke zerbitzuaren jarraipena itxia eta honekin batera langileen lan baldintzaetan hobekuntzak emotia. Eta azkena, eta aipatu dozue bai berrindustrializazio plana Debabarren arako. Segaitxik desindustrializazioa emonda, ez da kontu berri bat, emoten da batzuko inkonturatu dirala, DBG-sak oindak asmoa neurrisak hartzeko nen inguruan, baina hau ez da kontu berriza. Eta badakigu industria aberastasuna dela. Uste dugu Jaurlaritzak neurrisak hartu beharko litzuzkela honen inguruan. Hemen udala aurrekonturako akordio bat lortu dozue, baina Diputazioan eta Eusko Jaurlaritzan elkarrekin gobernatzen dozue. Orduan bihar bada zuen eskube badau, eskatzia, exigitzia, zuen alderdikidieri arretapur bat jartzia eskualde hontan eta berrindustrializazio plan bat eitzia. Eta gero badoz, gogoratu ingo detzu edaz, adostuta dakagu zen beste emendakin batzuk eta ondiokan martxan jarri ez ditzugunak, eta egisa da akorde horik ez dakagula, baina honek 2016-tik adostuta badakauzela, eta gogoratu ingo detzu eguz, beste proposamenekin moduan, nahi izan eskero onduan ukiko gaitzu zuelako aurrera eruateko. Igual bada oso lotuta gestino ereduakin eta behar bada esari ausartzen aldaketarik emotera, baina gu gonbidatu ingo zaitxuztegu, iruditzen jakulako oso importantia herritarrak kontuan hartzia gestinoan eta gainera horrek ekarriko da belako benetako gestino eredua eta pizkat
ausartak izaten animatzen zaituztegu. Bada kulturaren maila eta bestia da parte hartze ordenantza, kontuan hartzeko etorkizunean. Eta gero aurrekontuaz berba itxian, aurrekontua gure gustukoa ez badabe, onartu behar dugu, EH Bildun influentziaz, badauzela kontu batzuk, iruditzen jakusenak, onak dirala eta bintzat aintzat hartu dituzuelako. Eta bada, batez be, gai sozialetan. Iruditzen jaku EH Bilduk azkenengo urtietan, gai sozialetan proposamenik einez balu, askoz be proposamen sozial gutxi aukiko genituzkela. Eta, guk eindako proposamenak, Miguel, zuk askotan esaten dozu, que venían para quedarse y encima las medallas me las pongo yo. Olakoak izan dituzu askotan. Horrek jarraitzen dabe aurrekontuan eta hori ondo dau, influentzia hori igartzia. Gazteen emantzipaziorako diru laguntza hori bentsat ez dozu ekendu, edo RGIa jasautzen daben familien umientzako extraeskolar eta udal eskoletan laguntzak eta holako kontuak. Eta gero, harritxu itzen gaitzu beste kontu batek, eta da, askotan esaten dozuela, hori ezin da egin, hori ezinezkoa da, baina beste batek proposatzen da benian, edo beste erabateko proposamena danean, egin itzen dozue. Eta, guk bere gara izan proposatu genduan adibidez kegen aplikazio bat itxia mobilerako, eta hori izan ezin bestekua oso zaila, esan bidera garriza, eta itxera zoiazi aplikazio bat mobilerako. Ongi etorri izango da, Eta gero nahi dugu azpimarratu iniziatiba batzuk aurrekontuan ikusi ditugunak, urtietan eskatu ditugunak, eta aurten emendakinen artean jarri ez ditugunak, berandu badabe, kontuan hartu dituzuelako. Iruditzen jaku oso importantea plan generalan revizioa, uste dugu basala ordua zezena adarretatik hartzeko eta plan generalan revizioa itzeko, oin diagnostiko bat eitzen bagabiz, ez dakit uste kontratauta dauala ja, ikusiko dugu diagnostikoa eta bai eskatzen detzuegu plan general revizio horretan, urrengo hilabetietan transparentzia eta parte hartzerako aukera emotia. Ez dakigu zer dakazuen pentsauta, zelan eruango duzuen aurrera prozesua, baina hori eskatzen detzuegu. Eta gero, aksesibilidadia plana. Eskilara mekanikoak badakigu ez dira soluzioa hori askotan esan dugu, eta gainera suposatzen dabe diru morgua. 430.000 euro, ez eskilara berri gehiago jarri behar ditugulako, 430.000 euro horren mantenua. Uste dugu aksesibilidade plan horrek emon aldezkula egoera bat, eta lagundu aldezkula ekintzak aurrera eruaten, baina modu objektiboan. Eta gero, beste kontu bat, askotan entzun izan dugu gure proposamena gustoko dituzuela, ondo ikusten dituzuela, bide lagun izan gehinkela, baina gero aurrera eruateko orduan trabak. Eta egiza esateko, zuen kontra proposamenetan, aurten bakarra egondala, konpromiso edo gogo gutxi ikusi dugu. Baina guk oso argi dakau, beti esan izan dugu gamen lanerako gauzela eta proposamenak eitzeko gauzela, jarraitzuko dugu gaur kontrako botua emonarren jarraitzuko dugu proposamenak eitzen, eta espero dugu urtean zehar gure proposamenetako batzuk aurrera eruan alizatia. Iruitzu jakulako aurten hasieratik esan dute moduan erakutsi dozuela interes falta gurekin akordioa sinatzeko, ez dozuela esfortzu handirik egin, eta gainera urtarrian 8 izan euki genduan azkenengo bilera, eta bertako erantzuna izan zen, berriro ingo zendutela proposamen bat, eta ez da etorri bueltan proposamenik, etorri da beste akordioa dauala. Baina, ez dakau arazorik lanean jarraitzeko urtean zehar, lehen esan duten moduan. Uste dugu gure bilakaera oso garbiza izan dela, badakigu udal administrazioak ondo erabili behar dituala bere baliabideak, bere diru baliabideak, gainera herritarron aportazioak diranak modu batean edo bestian, eta baliabideak ondo erabiltzeko badakigu zerbait martxan jartzeko aurretikan proiektuak eta planak behar dirala. Hori oso argi dakau, baina proiektuak eta planak eitzi ez da nahikoa. Eta uste dugu oso argia falta jatzuela gero horre guztiak aurrera eruateko. Eta oso eroso egon zariela oin arte plangintza hoieri guztieri baiezkoa emoten, baina nahi izan zaituztegu behartu pauso bat emotera
eta esari ausartu. Eta horrek ez dago ekarriko aldaketarik. Horrek, gauzak, uste dugu bere horretan mantenduko ditzuala. Eta, beti esaten duguna. Zeiduan amaitzuko dut, aurrekontu hau ez da gure eredua arrazoi askoren gaitzik. Uste dieta eta protokoloen inguruan urtero itzen dugula berba eta alperrikako gastua eta dala eta esaten dugula eta ez dakau behar bada errepikatu biharrik. Bai harritzen gaitzu eta esan izan dugu gizarte zerbitzuen maparako diputazioak emoten daben dirua ez gaztatziak. Hori iruditzen jaku, oso larri iruditzen jaku. Beharrak badauz, konpromiso bat badau, oin gastatzeko, baina pasau dira 2 urte eta ez da diru hori erabili. Uste dugu etxe bizitza politika bat falta dala, badauz alokairurako diru hau laguntzak gaztien dako, imesa iztia edo likidazioan jartzea lortu genduan eskerrak, ze diru zautze handizazan imesa, baina oin zer, alokabide, guk uste dut oindala 2 urte proposatu genduala alokabidekin elkarlanian emendakin bat eta bueltan etorrizan erantzuna izan zen, jaurlaritza alokabide hiltzen usten da bilela. Hori izan zen erantzuna, torregaitzik ez genduan aurrera eruan emendakin hori. Holandan ara ez dakigu, baina hori izan zen erantzuna, orduan behar bada udalak egin beharko luke bere etxe bizitza politika propioa. Gero, hiri eredua, egiza da, ez omen dau, edo, ez omen dau udalaren esku edo gure esku supermerkatu eta kate eta olakueri atiak iztia. Hori holan izango da, baina bai dau gure esku bertako komertzioa bultzatzia. Komertzioa bizi berritzeko plan bat da zeuan, beste planekin batera, igual bada momentua hor urrats bat emoteko, eibar guztia kontuan hartuta gainera. Azpikontratak eta lan baldintzak aipatu ditut, espero dugu hori kontuan hartzia. Eta gero, kirolaren plan estrategikoa, uste dugu oso kontu importantiak esaten ditzuala. Eta honekin batera beste proposamen bate eitzeko aprobetxauko dugu. Bihar bada, enpresa bat kontratau biharrian, kirolaren plan estrategikoa implementatzeko aproposagoa izan leke kirol teknikari baten figura sortzia. Segaitzik eta zertarako? Kirol patronatua bertan dau, kirol patronatua batez be, kirol instalazioari lotutako patronatu bada, kirolaren plan estrategikoak berak beste hainbat ekintza mordua proposatzen ditu, sartza aktiborako, osasunarekin lotutakua, emakumeen parte hartzia, bihar bada kirol instalazioetatik aragoko ikuspegi bat eukitzeko figura hori sortzia importantia izan leike. Klausula sozialak, batzutan astuitzen jatzuez eta honekin be badakau akordio bat. Orduan, ibili behar izaten gara atzetik hango gogoratzeko eta igual, hausuak, txonta, matxaria, badakigu. Hausuetan desoreka haundiza dauala, bizi berritzea proposatu dugu lehen, 2 urtean zehar kontuan hartzen dozuen, parte hartze ordenantza bebai. Eta gero, ekintza asko badauz, formazioarako, lana sortzeko, hori guztia, mesedez, oingoan hartu kontuan langabetuen perfila. Iruditzen jako, egoerari buelta moteko ezinbestekoa. Eta hortaz gain, jarraipen batein. Udalak DBG-sakin batera, edo udalak bere ekimenez eitzen dituan lanerako programa hauen guztien jarraipen batein mesede, zenbatek lortzen daben gero lanean jarraitzia, zenbatek lortzen daben euren proiektuak aurrera daratzia, bestela ez dakigu zozetarako balizo daben. Eta DBG-sa fiskalizatu mesedez. Guk esaten dugu publikoki, askotan ez jakula gustatzen DBG-sak daukan norabidea, udalak ekarpen handiz eitzen dau, 224.000 euro inguru, eta gero gainera gauza mordua fakturatzen deskuz. Orduan, gestio plan bat badauka urtekoa DBG-sak, eskualdeko diru ekarpenik handizen Aibarko udalak eitzen dau, uste dugu fiskalizatu behar dugu apur bat DBG-sa, eta fiskalizatzia zain mesedez ia lortzen dugun apur bat zentratzia norabide egokizan. Garapen ekonomikoa. Egiza da, adostu dituzuen emendakin asko garapen ekonomikoari lotutakoa dirala. Karo, baina garapen ekonomikoak ez dauka zaiek. Daka, diru partidarik altuenetakoa edo altuena 2 milioi euro uste dut dirala, eta ez daut teknikorik. Osa, daudana zinegotzi baten esku. Eta daudana kriterio politikoen esku, eta iruditzen jaku superarriskutsua.
Hori holan ezileik izan. Eta gero inbertsioa, karo, aurrekontua hartu eta ikusi genduanean, dagoan inbertsioarik importantien, adala, unbeko futbol zelaiz aldatzia, belarra aldatzia, besan genduan, ostras, inbertsioetan behar ausartak izan behar, lehen errebal zeuan, errebal jauzin jaku, inbertsioak eitzeko gaitzasuna badauka udalak eta behar bada ausartauak izan behar ginen. Momentu zau. ¿Más? Mareje. Bueno, tranquilos, yo voy a ser muchísimo más corta. O sea, gainera, solo tengo un voto y por eso creo que la proporción de parte en este debate pues tiene que ser también proporcional a nuestra poca representación. Pero sí quería, cuando os decía que tenía algunas cosas que poner al día, simplemente era, y todo el mundo lo hemos entendido, que nuestra propuesta primera partía de la no ejecución del 1.800.300. Pero, claro, ha cambiado el tema y nosotros todo lo que hemos propuesto tendría que ser ya de préstamo o de endeudamiento bancario, es que no hay otra forma, porque ya no podíamos contar con este dinero. Y por otra parte, nuestro tope de gasto ha sido exactamente igual que el año pasado. Por eso no solamente repetíamos las enmiendas, sino si podríamos actualizar un poco, por ejemplo, ya no había el estudio de la posible rehabilitación o no del chalet de Mecola, porque ya se lo han destruido o ya está derribado, pero sí ahora pedíamos el informe para ascensor en Mecola, precisamente, que no se está escuchando ninguna propuesta todavía. Bien, yo quería deciros que, ya que ha coincidido con PNV el tema de los váteres o los retretes autolavables, nuestra propuesta es situarlo entre Correos y el Irlandés, o sea, en ese espacio que queda muy discreto, es muy céntrico y un poco como si pudiera ayudar un poco a la localización. Desde luego, delante del ambulatorio tenemos que respetar mucho más la gran escultura que tenemos, que ahora está muy mal tratada a cuenta de la churrería, como bien sabéis. Luego, quería también indicaros respecto a Etxeón, que sí que había visto en una nota de prensa el 5 de enero, donde comparecieron el señor alcalde Miguel y Ana, diciendo que se iba a tratar realmente, sabiendo que es un tema comarcal y volviendo a lo mismo, porque esto se está repitiendo muchas veces y siento molestaros, que estamos trabajando sobre este proyecto y podremos conseguir algún acuerdo. Seguro que la misma comarca necesitaría este servicio. Bueno, pues seguimos, yo para mí, totalmente empantanados, totalmente sin asumir ningún riesgo y desde luego ningún compromiso en Éibar, independientemente de que hay otros servicios que también son mancomunados. Y sí que enseguida le encontramos la salida. Esto no, esto se ha quedado encallado ahí y ya no ni ninguna nueva propuesta ni ningún nuevo intento de arreglarlo. También decís vosotros, Josu, que claro, si esto no se hubiera apoyado los presupuestos del PS, del grupo en el gobierno, que bueno, que esto nos hubiera creado una situación un poco incómoda a todos de no contar con un fondo. Yo creo que los presupuestos son copia y pega del año pasado, rebajando un 10%. O sea, pero es que no veo yo ninguna originalidad, ninguna creatividad, ningún intento de aprovechar la oportunidad esta que se nos brinda un nuevo presupuesto, un nuevo año y, no sé, lanzarnos un poco a asumir más riesgos, a crear más bienestar general, a realmente movernos mucho para que esto que tenemos entre manos en este momento, la gobernanza de Éibar, tenga otro viso de gente como muy ilusionada con el proyecto, muy activa en el proyecto y como quemando muchas naves, todas las que podemos, para que Éibar tenga otra visión mucho más atractiva y el bienestar general que nosotros podamos apoyar y también como de alguna forma empujar, realmente sea una realidad. También quería deciros que el tema de Errebal yo lo estoy viviendo
con bastante preocupación, pese a que esta mañana nos han dado el visto bueno parece de Cojuga, en cuanto que ese asesoramiento parece que de momento va por buen camino a las alegaciones de dragados. Yo, sin embargo, pues sigo sin pensar que ese incumplimiento, diría yo, de los plazos que hubieran sido, en todo caso, hasta diciembre de este año, en un supuesto de que realmente hubieran podido terminarlo, se va a convertir en 3 o 4 años de inconveniente enorme, enorme a la ciudadanía. Y eso sí que creo que tenemos que cuidar más, porque es como aprovecharnos, o si queréis, estar como abusando de la bondad y la paciencia enorme de la ciudadanía de Éibar. Y creo que esto ya tiene que tener un tope. Creo que no podemos estirar mucho más la cuerda, porque la gente continuamente es el comentario en la calle del inconveniente grande de este parón de Errebal. Y también quería indicaros respecto al... el tema más, para nosotros, más importante es el del cuidado del planeta, el cambio climático, la creación de unos espacios mucho más saludables, todo lo que conlleva pues, realmente la salud de la ciudadanía y también el cuidado de animales, el cuidado de plantas, cuidado del entorno de espacios verdes, que yo no veo que hay mucha sensibilidad, o no la capto yo. Igual resulta que la gente no expresa lo que realmente siente, pero yo no la capto. Y entonces querría simplemente indicar que podría haber sido una oportunidad para unos presupuestos mucho más arriesgados, mucho más progresistas, mucho más cuidadores de todo el espacio en que Éibar está situado, esta idiosincrasia que no es la mejor para crear unos espacios amplios y verdes, pero aprovechar lo que tenemos desde luego y sacar el mayor partido posible de un pueblo que queremos, que es nuestro y que nos gustaría realmente hacerlo mucho más habitable y mucho más mejorable en lo posible. ¿Más? Sí. Sí. Vamos a ver. Esta tarde debatimos los presupuestos municipales que vamos a tener en la ciudad en 2018. Serán los terceros de este mandato y nos colocan de lleno en la segunda parte del mismo, es decir, en la parte donde se vislumbra el alto grado de cumplimiento de nuestro programa electoral. Un programa electoral refrendado mayoritariamente por la ciudadanía, transformado en programa de gobierno y convertido en un contrato entre los socialistas eibarreses y la ciudadanía. Estos presupuestos servirán para seguir dando cumplida cuenta de los compromisos adquiridos con los eibarreses. Los datos macroeconómicos al cierre del 2017, así como las previsiones para el 2018, nos indican que se aprecian mejoras sustanciales en la economía global. Véase, por ejemplo, los datos de recaudación de las haciendas forales. No obstante, la realidad de las economías a menor escala, esto es, las economías domésticas, o cuando menos parte de ellas, siguen inmersas en un contexto de depresión económica, motivo por el cual, y aún a costa de ver mermada nuestra capacidad recaudatoria, por 6º año consecutivo, propusimos, y así lo aprobó el Pleno Municipal, la congelación de tasas. No queríamos asfixiar a los eibarreses e eibarresas que bastantes recortes sociales están soportando por culpa de los gobiernos de las derechas. En este escenario hemos sido capaces de presentar una propuesta de presupuesto menos austera que en años anteriores, aunque hemos hecho el esfuerzo de reducir en un 10% el gasto corriente, pero que nos permite mantener y en algunas áreas incluso mejorar la calidad de los servicios que prestamos y dar respuesta a los retos de futuro que permiten a Éibar seguir creciendo y mejorando. Como decía, en el borrador de presupuestos para el 2018
presentamos una propuesta de gasto corriente menor que en 2017 y esto tiene como fundamento razonado el necesario ajuste de contención del gasto que hemos hecho, sobre todo en los capítulos 2 y 4. A pesar de esto, los presupuestos siguen en la senda de realizar importantes inversiones y en 2018 dispondremos de otros 5,5 millones de euros para mejora de entornos urbanos, de los cuales 800.000 serán directamente destinados a ejecutar propuestas derivadas de los procesos de participación ciudadana y 1,3 millones corresponden a las mejoras a efectuar en materias de accesibilidad repartidas a lo largo y ancho de la ciudad. Queremos destacar que estos presupuestos siguen teniendo un importantísimo componente social más necesario que nunca, ya que la crisis que padecemos sigue afectando en diferentes grados a muchas familias eibarresas. Y volver a recordar que desde este ayuntamiento seguimos atendiendo y complementando demandas que deberían cubrir otras instituciones y no lo están haciendo en toda la extensión y cuantía que la situación requiere. Es importante poner en valor, como lo hicieron desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que en Eibar somos líderes en las coberturas sociales a nuestros ciudadanos. Somos el cuarto municipio que más recursos por habitante destina a estas necesidades, de entre las miles de entidades locales que tiene España. Aunque intentar paliar la falta de trabajo que sufren muchas familias siempre será nuestro objetivo, incluso aunque sean otras las administraciones competentes. Desde el Ayuntamiento de Eibar hemos iniciado y participado en el minucioso estudio del paro en la comarca y el perfil de las personas desempleadas de cada municipio para el establecimiento de programas, tanto locales como comarcales, que mejoren las condiciones de empleabilidad. En el Ayuntamiento de Eibar ha sido hoy muy activo en este sentido y ha lanzado programas para personas desempleadas, por sí mismo o en colaboración con otras entidades. Por ejemplo, Más de 45, Eibar Ekinean, Lonaldi, Gidatu, Enplegurako Bidea, Formantec, Asilan, que en algunos casos han sido tomados como referencia por otros ayuntamientos e instituciones. Es más, han pasado cerca de 300 personas desempleadas por estos programas con una media del 50% de inclusión laboral y además han conseguido activar a personas para su formación y búsqueda de empleo. Especialmente activo hemos sido en el impulso de una red comarcal de inclusión de colectivos desfavorecidos, orientado a conseguir una mayor eficacia de los recursos existentes y conseguir una mayor coordinación entre los agentes para poder ayudar mejor a personas en situación de exclusión. Creemos que los datos de la tasa de paro de enero del 2018 corroboran nuestro esfuerzo, al haber descendido un 26% desde el 2015, pasando de 2.321 personas desempleadas a las actuales 1.722. Siguen siendo muchas. Hemos reforzado las líneas subvencionables por parte del Ayuntamiento de Eibar, adecuándolas tanto a las necesidades de formación de las personas desempleadas como al fortalecimiento de la actividad económica de nuestras empresas, actuando estas ayudas y complementando actuaciones desde otras instituciones. Los objetivos últimos son la creación de nuevas empresas a través de las ayudas SEKIN, su consolidación y ayudas a ampliación o traslado de empresas con las ayudas IRAUN, sucesión de empresas o implantación de empresas externas en Eibar con las ayudas OSTECO, contratación de personas desempleadas, financiar la contratación de diagnósticos y planes de innovación a las pequeñas empresas industriales con el objetivo de mejorar su competitividad a través de los programas Retos Tecnológicos. Ayudar a las personas desempleadas en los procesos de formación para aumentar sus posibilidades de inserción laboral a través de los programas de actividades formativas, etc. Y, como no, hemos aumentado considerablemente las ayudas para la contratación de personas que han quedado sin empleo o hemos facilitado la inserción laboral para aquellas personas que buscaban su primer empleo.
En nuestro empeño en forzar lazos con nuestros centros de formación y la consolidación de unas estructuras de apoyo a la formación dual, el Ayuntamiento sigue avanzando en la conexión entre nuestros centros formativos y las empresas de la comarca y en breve estableceremos líneas de ayudas a las empresas para que los jóvenes ibarreses sean contratados a fin de establecer puentes para la inserción laboral efectiva entre los alumnos que han cursado los estudios en la universidad o en nuestros centros de formación profesional. En cuanto al emprendimiento y consolidación de nuestro eje empresarial, seguimos impulsando la creación de entornos de colaboración empresarial para la generación de valor, negocio y trabajo dentro de la comarca. Impulsamos la creación del grupo BNI Armaguín en Éibar y hemos colaborado activamente en la consolidación del mismo e incluso conseguimos reunir a los 10 grupos BNI de Euskadi en la Escuela de Armería para realizar el primer Congreso de Euskadi. En su primer año de andadura, en Armaguín, se han establecido más de 1.400 referencias de negocio y han dado como resultado que el 25% de los 10 millones facturados entre todos los BNIs en Euskadi se queden en Éibar. En Éibar, 2,5 millones. Este año, 2018, elaboraremos un programa de ayudas a las pymes y micropymes de Éibar con el objeto de aumentar la competitividad de las empresas industriales ubicadas en nuestra ciudad, al objeto de establecer futuras acciones que ayuden a la consolidación de nuestras empresas, la creación de nuevos servicios y productos, ayudarles en su organización interna, establecer procesos de colaboración, transmisión de tecnología, etc. El plan contará con la realización de un diagnóstico tutorización del proceso en la empresa y la elaboración de un plan de acción. Paralelamente, como impulsores, en compañía de Vegesa, del acercamiento de nuevos modelos de negocio a las empresas de menos de 100 trabajadores, concretamente en la robótica y la automatización y las claves para su potenciación en el sector industrial de Debabarrena, estableceremos estrategias y acciones para el aprovechamiento de las oportunidades que este sector ofrece a la industria de Éibar y su comarca. En nuestra búsqueda de identificación de ámbitos estratégicos para la diversificación del tejido empresarial y la regeneración de nuevas actividades que den valor añadido, hemos dado los pasos para posibilitar la creación de una plataforma favorecedora de los procesos de emprendimiento, para los que el Éibar Business Market será punto de partida a colaboraciones permanentes con agentes de gran potencialidad mediante la atracción de inversión en la ciudad, para aquellas ideas, proyectos o empresas que necesiten de un impulso para su despegue, consolidación o crecimiento, que posibiliten la ubicación en Éibar de las empresas externas de alto valor añadido, un espacio de encuentro para conectar proyectos, empresas, start-up, emprendedores y la necesaria financiación para hacer realidad los proyectos empresariales. Paralelamente, en esta línea se están dando los pasos necesarios para la creación de un laboratorio de innovación abierta en torno a los retos de ciudad, integrado a diversos agentes de Éibar para ejemplarizar el funcionamiento del Éibar Digital Lab, que nos lleve a descubrir nuevos modelos de negocios digitales en Éibar. Conscientes de la necesidad de transformación de nuestro entorno industrial y empresarial que acompañe y complemente la diversificación económica en Éibar, hemos puesto especial hincapié en el fomento de las vocaciones STEAM, con iniciativas pioneras como la gastrorobótica, que da continuidad y complementa a los talleres de iniciación a la robótica. Durante el año 2018 comenzaremos a incentivar las vocaciones científicas. Además, para la transformación de nuestra economía, que nuestra comarca, sea posible, hemos de generar un entorno atractivo y competitivo con el objeto de retener, atraer y fidelizar el talento. A tal efecto, hemos puesto en marcha un programa denominado Debabarrena Talent, para que nuestros jóvenes cuenten con oportunidades profesionales a su alcance para quedarse en la comarca y, a su vez, consigamos traer a aquellos jóvenes que por la crisis tuvieron que emigrar. Seguimos fomentando la posición de Éibar como cabecera comarcal desde el convencimiento del papel estratégico del comercio de proximidad, mediante ayudas al comercio para la intermediación laboral, financiación, relevo generacional y apoyo a las labores de promoción y dinamización comercial y al empleo vinculado al desarrollo del comercio local.
Además, este año, 2018, seguiremos contando con la colaboración de la Federación Mercantil y del Gobierno vasco tras implantar el año pasado el programa Singula Dendak, en el que participaron un total de 14 comercios con el objetivo de implementar un modelo de diferenciación del comercio minorista en Eibar para dotarle de un sello de calidad y distinción. Partiendo del Plan de Desarrollo Rural de Debabarrena y en colaboración con Debemen, hemos seleccionado y adaptado para Eibar y puesto en marcha el Plan de Desarrollo Local de la ciudad, en el que, además de las iniciativas que ya se venían realizando, se recogen nuevas iniciativas para el impulso y la visualización del producto de caserío, para ampliar su presencia en el pequeño comercio y también un proyecto de apoyo a la agricultura local para promover la reutilización de nuestros caseríos. Estos proyectos, junto a la realización de una prospección en el entorno rural que abarque los diferentes aspectos de la vida y actividad de nuestro agro, serán los instrumentos para la organización y gestión sostenible del medio rural. La política debe servir para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Nosotros, para ello, hemos elaborado unos presupuestos consolidados que suman más de 37,6 millones de euros. En la memoria de alcaldía que acompaña los presupuestos está razonada cada una de las partidas, tanto del estado de los gastos como la partida del estado de los ingresos. Creemos que también debemos destacar el informe sobre el no cumplimiento, en este caso, de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el sí cumplimiento del informe de sostenibilidad financiera. El primero indica que nuestro endeudamiento es del 9,58. Después de incorporar las enmiendas del debate, llegaríamos al 12,36. El pasado año fue del 13,89 y los anteriores del 14,88, 18,80 y 21,35 respectivamente. Cifras todas ellas muy moderadas y con tendencias descendentes, teniendo en cuenta que la Diputación Foral permite llegar hasta el 77%. Esto hay que ponerlo en valor, ya que hemos conseguido reducir significativamente la deuda a pesar de los años de crisis sufridos y sin hacer recortes en los servicios que prestamos a los ciudadanos. Y ello es posible gracias a una gestión política diligente y responsable y al alto grado de profesionalidad y competencia de la intervención municipal, junto con la responsabilidad, racionalización y control del gasto público que permite presentar un ayuntamiento con un grado de endeudamiento envidiable. También debemos hacer una reflexión sobre el proceso de negociación que hemos abierto con los grupos municipales. Cuando cerramos el primer borrador de presupuestos, allá por noviembre, nos ofrecimos a todos los grupos con la intención sincera de llegar a acuerdos, como también lo hicimos y logramos el año pasado. Es verdad que este año había un cambio de papeles entre los grupos de la oposición. EH Bildu, con peticiones que superaban los 5 millones de euros, estaba enviándonos un mensaje claro. Este año no querían acuerdo. Si bien es verdad que, visto cómo transcurrieron las negociaciones, creemos que hay un campo suficiente para que en el transcurso del ejercicio podamos llegar a acuerdos puntuales para desarrollos de iniciativas que a ambas partes nos parezca que son buenas para la ciudad. Con Irabasi no ha sido posible el acuerdo, porque a pesar de nuestro intento de superar la línea roja marcada por su representante en el ayuntamiento con propuestas y explicaciones, no hemos obtenido más que inflexibilidad por su parte. La negociación propiamente dicha se estableció con el Partido Nacionalista y, como indica la memoria de alcaldía, el acuerdo con el PNV supone un incremento del gasto de 995.000 euros, de los que 135.000 euros son fruto del acuerdo de las enmiendas socialistas, todas ellas orientadas a reforzar la política de desarrollo económico, y 860.500 euros son fruto de enmiendas aceptadas o de transacción con el Partido Nacionalista Vasco. Esto supone que los presupuestos de 2018 contarán con el voto favorable de 15 de los 19 ediles presentes en este pleno. Por último, dar las gracias a todo el personal del Ayuntamiento por su inestimable colaboración a la hora de elaborar este documento. Una vez más, han demostrado una vocación de servicio y voluntad de que la ciudadanía ibarresa siga estando orgullosa de su ciudad. Nosotros creemos que estos presupuestos son una herramienta idónea para que Eibar siga mejorando y avanzando. Por eso vamos a votar que sí. Bueno, muy brevemente me gustaría hacer una valoración, no tanto entrar en datos, que ya se han dado suficientes,
pero sí una valoración de todo el proceso vivido en esta elaboración de presupuestos. Y sí que, como decía yo, hoy es un día importante. Es verdad que un poquito más tarde de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, al final el intercambio de documentos y cuando metes después de la brocha el pincel, pues suele costar un poquito más, pero creo que el esfuerzo merece la pena para poder sacar adelante unos presupuestos que creo que van dando respuesta a las necesidades de la ciudad. Yo creo que es un ejemplo claro de algo que siempre hemos defendido, ¿no?, que es la cultura del pacto político. Y, lógicamente, cuando alguien pacta no significa que está de acuerdo con todo, eso se ha dicho ya. Si no, no estarías pactando, estarías fusionando o haciendo otra cosa. Pero, de luego, no pactando. Cuando pactas, lo que estás haciendo es buscar un punto de encuentro de bases mínimas que te permitan poder trabajar. Y yo creo que ahí está la cultura importante, de ser capaz, no voy a decir de dejarse pelos en la gatera, pero sí de creer empatía, entender la posición del otro, para poder crear esas bases que permitan tirar para adelante, ¿no? Y eso es, creo que, lo que hoy se refleja aquí. Es verdad que en este ayuntamiento, que yo recuerde, un partido mayoría absoluta solamente ha tenido una vez, que fue en un periodo en el que EH Bildu estaba ilegalizado, o los partidos anteriores estaban ilegalizados, y el Partido Socialista tuvo 11 concejales. Nunca más que yo recuerde un partido ha tenido mayoría absoluta, y por tanto en este ayuntamiento siempre se ha pactado. Se ha pactado para conseguir un gobierno estable, o se ha pactado desde acuerdos de estabilidad externos, o se ha pactado, como estamos haciendo esta legislatura, año a año, día a día, iniciativa a iniciativa. Y eso demuestra que cuando se entiende que el objetivo tiene que ser trabajar para mejorar la ciudad, creo que se consiguen esos acuerdos. Y bueno, yo creo que hoy es un ejemplo más de todo esto. Y además, porque de las intervenciones de cada uno de los grupos ya he detectado determinados puntos de encuentro sobre los que podemos trabajar, a pesar de que unos vayan a votar en contra o otros a favor. Es decir, me ha llamado la atención que coincidimos en la preocupación, cómo no, de la situación económica, del diagnóstico sobre, no sobre el desempleo, sino sobre el perfil del desempleado y la desempleada y las necesidades que pueda tener ese perfil para mejorar su empleabilidad. Y todos coincidimos que la formación es una herramienta básica. Igual diferimos en las formas, unos plantean una escuela-taller, otros pueden plantear otro tipo de iniciativa, otro tipo de colaboraciones con centros preexistentes o una mezcla de ambas iniciativas, ¿no? Pero lo importante es que coincidimos en que necesitamos trabajar ese tema y por tanto hay un punto en el cual podemos trabajar. He oído muy gustosamente además que tenemos que hacer una reflexión sobre la reindustrialización, o llamarlo como queramos, de la situación del tejido industrial de la ciudad, pero ha venido muy bien el oír que estamos los partidos políticos de acuerdo y que además queremos que todas las instituciones estemos de acuerdo. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos, porque si somos capaces de que partidos políticos e instituciones acertemos en cómo trabajar en todo esto, nos irá a todos mucho mejor. Cada uno desde su responsabilidad y cada uno desde su competencia. Siempre lo he dicho, son dos conceptos distintos, pero son complementarios. Y, por tanto, competencia y responsabilidad tienen que trabajar para conseguir que esos objetivos que todos perseguimos, que es que la ciudad, desde el punto de vista de tejido económico, mejore y con ello mejore el desempleo, con la ayuda de la formación, creo que esa coincidencia es muy importante para todos. Es verdad que en la negociación los puntos de partida son importantes y nosotros, por lo menos así lo hemos vivido, cada uno lo ha vivido desde su lado de la barrera, pero sí hemos detectado un cambio de estrategia en el Partido Nacionalista Vasco en la puesta de inicio de la negociación, y eso ha ayudado muchísimo y yo creo que es de agradecer ese ejercicio de responsabilidad para poder facilitar el acuerdo. Siempre es más fácil acercar 2 millones que acercar 5, lógicamente, y por tanto ese ejercicio ha permitido que el camino haya sido más llano. Y sí es verdad, y no lo voy a negar, que la presentación de las enmiendas por parte de Bildu, y no me duele en prendas decir que iban a presentar una enmienda a la totalidad. Por temas de plazos no se pudo hacer, pero la iban a presentar y hay que decirlo también, no importa. Quiero decir, esa era la realidad. Otra cosa es que luego legalmente o procedimentalmente no lo podamos tratar, ¿no? Pero así fue. Sí es verdad que nosotros detectamos un ejercicio de órdago. Así lo vivimos y además, se me entienda bien, lo vivíamos como un órdago sin cartas. Porque además yo creo que todos sabemos lo que pasó el año pasado. Y el año pasado, de una posición más cercana,
trabajamos mucho todos para no conseguir nada. Y eso nos dio a todos, yo creo que nos dio una lección. Y yo creo que este ejercicio ha supuesto un reflejo de esa lección. Espero que podamos en próximos ejercicios plantear estrategias distintas y acercar, pero sí es verdad, nosotros hemos hecho contrapropuestas, pero sí reconozco que ha habido cierta poca pasión en la negociación, por parte de las dos partes, porque Josu es muy dado a las citas, yo no, porque igual preparo alguna y luego se me olvida. Entonces, pero sí que me gusta quedarme con frases, ¿no? Y yo creo que hay una frase que es muy importante, que cuando yo siempre digo que los acuerdos son éxito de dos, los fracasos son fracaso de dos. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene su responsabilidad, su protagonismo en el éxito cuando dos partes se acuerdan, pero en el desacuerdo también yo creo que hay responsabilidad de las dos partes. Y yo no me duele en prenda reconocer que quizás no teníamos especiales expectativas este ejercicio de llegar a un acuerdo con Bildu, y yo creo que vosotros tampoco, pero es una sensación. Y por tanto, eso no quita para que el año pasado también se votó en contra y este año ha habido puntos de encuentro en muchas iniciativas y luego hay escenarios en los cuales se puede trabajar. Y visto un poco el listado de votos particulares, es decir, hay cuestiones en las cuales, es decir, hemos hablado de reindustrialización, hemos hablado de inversiones en San Andrés. O sea, el mes pasado se han comprado una cama o una grúa o dos grúas, quiero decir, y ahora hay unos problemas de humedades y vamos a tener que invertir. O sea, va a haber necesidad de invertir en San Andrés también. Hemos hablado del mundo rural, hemos acordado con el Partido Nacionalista Vasco una iniciativa para trabajar el sector primario también, es decir, pues ahí se puede sumar también, ¿no? Hemos hablado del cementerio, es decir, el cementerio nosotros, yo ya tengo encargado al área de servicios una prospección de las necesidades de espacio, porque lo que tenemos que saber es, con la evolución que están teniendo los enterramientos, qué vamos a necesitar y con la evolución de la población. Y con ahí sabremos cuánto espacio necesitamos y cómo podemos jugar con el espacio, ¿no? Difiero en el tema de Alfa, básicamente porque el propio Departamento de Educación ve que está en un edificio, no voy a decir que está en riesgo, pues no está en riesgo, pues tampoco vamos a alarmar, pero sí que es un edificio que las necesidades de inversiones para adecentarlo, mejoras de accesibilidad del espacio, la ha llevado a desistir de él y por tanto lo que sí tenemos que hacer es, no sé si se va a derribar el edificio o no, pero ese terreno es del ayuntamiento. Entonces ahí sí que si van a prescindir de ello, si va a dejar de tener afección escolar, sí que se puede generar un buen espacio en Eibar, pues para, ya veremos qué, ¿no? Pero sin edificio o con edificio, pues yo creo que sin edificio, porque si lo cogemos con edificio, la inversión que nos viene puede ser demasiado importante, ¿no? Pero son temas de los cuales seguramente hablaremos y luego, bueno, pues política de vivienda, técnico de deportes, cláusulas sociales, de Vegesa, son cuestiones que no estaban en los presupuestos, que bueno, pues o en el debate de enmiendas, pero que bueno, que de las cuales de todas se podrá hablar y de todas seguramente tendremos cosas en común y cosas en las cuales no coincidiremos, pero solamente voy a dar un dato. De Vegesa tiene mucho que mejorar, sin duda, y en de Vegesa seguramente tendremos mucho que hacer los responsables, pero no hay que olvidar que en la legislatura pasada 5 de los 8 consejeros eran de Bildu, y tampoco se tomaron grandes iniciativas de cambio en de Vegesa, y tenían mayoría, porque ahí sí que el Consejo de Administración de Vegesa no tiene en cuenta nada más que las personas, un consejero, un voto, mi voto vale lo mismo que el de Mayavia. Es decir, entonces había 5 alcaldes que eran de Bildu y no hubo grandes reconversiones en de Vegesa. Es decir, bueno, pues todo es mejorable, pero tampoco hay que cuestionarlo permanentemente. Dicho todo esto, yo espero que durante el año, en algunas cuestiones que, como bien ha dicho Josu, que ya tenemos pactadas, que están en el presupuesto, estoy seguro que os incorporaréis, que los partidos que no habéis apoyado esto os vais a incorporar en algunas cuestiones. Habrá cuestiones que no están y que por criterios de oportunidad puedan salir por situaciones en las cuales podremos volver a sumar, pero estoy seguro que lo que sí vamos a hacer todos es trabajar, cada uno desde su posición y seguramente cada uno desde su visión de ciudad, desde su posición en el ayuntamiento, pero insisto, desde la cultura del pacto somos capaces seguramente de sacar más cosas adelante que desde la cultura del bloqueo. Y yo sí que apelo a que todos seamos capaces de trabajar eso. Y en relación a Irabasi, hombre, me llama que diga que los presupuestos no son nada originales y repite las enmiendas del año pasado. En fin, la originalidad esa, es decir, exactamente las mismas, ¿no? Nosotros, con Irabasi, y además, Mariaje, fue la línea roja del principio, si no llegamos a un acuerdo con el tema del albergue, no hay nada que hacer. Y nosotros lo interiorizamos así. Hemos intentado explicar
Porque el año pasado hubo un acuerdo con el tema del albergue y nosotros cumplimos. Porque nosotros le pedimos a las responsables del espacio del convento que nos lo cedieran en las condiciones en las cuales Irabasi nos dijo que nos lo iban a ceder. Y la respuesta fue una solicitud de expropiación. Esa fue la respuesta. Con lo cual, nosotros esa parte del pacto, del acuerdo, sí lo cumplimos. Y ahora, por mucho que insisto en intentar explicar de que el acuerdo sobre la ubicación del albergue, no solo del albergue, sino de la implantación del mapa de servicios sociales, tanto en la comarca como en el área, depende de una mesa de trabajo técnica y política, de 2 mesas, que están trabajando no solamente el albergue, están trabajando los pisos tutelados, los centros de día, todas aquellas acciones o servicios que contempla el mapa de servicios sociales y que tenemos la obligación los municipios de ponerlo en marcha. Y es verdad que ha habido años que ha sobrado dinero de la aportación de Diputación, del Gobierno vasco a través de Diputación, para la implantación de las necesidades del mapa de servicios sociales. Pero también es verdad que ese dinero se dio con demasiada premura, lo cual está muy bien, para la velocidad de crucero que teníamos cogido los ayuntamientos. Nosotros podíamos haber hecho lo que han hecho otros ayuntamientos, que es justificar gasto de temas sociales y ya está, porque, insisto, no es un tema que tengamos que justificar que era un gasto directamente para la implantación del mapa, es decir, de servicios que ya prestamos. Consideramos que no lo teníamos que hacer y efectivamente ya nos hemos comprometido a que, creo que es en torno a 140.000 euros, si no estoy equivocado, sobre el informe de la técnica de servicios sociales, para en la primera modificación de créditos incorporarle. Y vamos a hacer propuestas para invertir ese dinero en la puesta de servicios, del mapa de servicios sociales, sin duda. Sin duda, y yo espero que este año incluso vamos a tener que poner dinero del propio, si los temas seguimos para adelante, lo cual habrá que hacerlo. Y por tanto, nosotros con Irabasi, el acuerdo ha sido imposible porque si hay una línea roja, del resto no se puede hablar, mientras eso no se aclare, pues nuestra posición es la que es. Respeto la de Irabasi, la respetamos como no puede ser de otra manera, pero la nuestra es que hay unos foros que están trabajando la implementación del mapa de servicios sociales donde está encajado también la figura del albergue y, por tanto, en ese foro, porque todos son responsables del coste, tanto de la inversión como del mantenimiento, cada uno en proporción a su población, en la puesta en marcha de ese servicio y de otros, del comarcal, todos, del de área, Soraluz y nosotros, y, por tanto, tiene que ser en ese foro donde se tiene que decidir qué se hace, dónde se hace, cuánto cuesta y cuánto paga cada uno. Bueno, la propuesta va en otra línea y, por tanto, nosotros en esa línea no lo podemos trabajar. En conclusión, pues la verdad es que conseguir 15 votos favorables a un presupuesto creo que es una muy buena noticia, no solamente para el Pleno Municipal, sino creo que para la ciudad y, por tanto, esa tiene que ser la línea de trabajo de todos. Argitziarren, de Vegesa y las cláusulas sociales sí estaban entre nuestras enmiendas, pero las pusimos entre las que no tienen partida, esas como, no sé si nos las leísteis o bañaba seguase. Y de Vegesa, bueno, ¿qué pasó en la legislatura anterior? Tenemos que tener en cuenta que por su tamaño a los otros municipios de Vegesa sí les da un servicio que al Ayuntamiento de Eibar no les da. Eso también tenemos que valorarlo. Pero le damos 224.000 euros y luego todo lo que nos factura durante el año. Entonces, creemos que más fiscalización por parte del Ayuntamiento se puede llevar a cabo. La actitud. Bueno, es verdad que el 2017 igual sí creó un precedente y todos veníamos con lo que pasó en el 2017. Le empezando nuestra actitud va a ser proactiva durante el año 2018 y esperemos que algunos proyectos, incluso unos proyectos que no hemos previsto, también podamos llevarlos adelante, porque nuestra actitud siempre va a ser la de proponer, y si nos parece que es bueno para Eibar, pues tendrá nuestro apoyo. Y luego sobre los edificios en desuso, pues es que tenemos Bichos Arasqueta, tenemos Alfa, igual, joder, tener de edificios de esa índole en Eibar, en desuso, dejando, pues no sé, morir, pues nos parece un poco grave, igual como mínimo. Entonces, y luego hay algunos conceptos que igual nos quedamos con el concepto y no vemos más allá del concepto. Nosotros siempre hablamos de escola tallerra porque en su día se llamó escola taller, pero igual nos tenemos que olvidar del nombre porque pues, al parecer la escuela taller no es nuestra competencia, pero sabemos de lo que estamos hablando y nos parece importante trabajarlo también. ¿Y qué más? Bueno, la actitud, claro. Eguisa da, aurten igual que lo que hemos intentado es llevaros un poco más
al límite, pero es que nos tocaba hacer eso. O sea, creemos que nos tocaba hacer eso porque creemos que el ayuntamiento ya ha invertido demasiado en planes y proyectos, que llegaban nuestras enmiendas a 5 millones de euros. La verdad es que nosotros a la cantidad no le queríamos dar tanta importancia. Si hubiésemos visto que había otra actitud de llevar a cabo este año, durante 2 años con compromiso presupuestario para llevar a cabo tantos proyectos que tenemos en marcha. O sea, no hemos propuesto nada nuevo, hemos propuesto cosas que ya teníais aceptadas y que se supone que os parecía bien y que os parecía que eran buenas para Eibar. Entonces, por eso las hemos propuesto. Y es verdad, un órdago con cartas o sin cartas, claro, un órdago sí, pero nos tocaba llevaros al límite y ver si de verdad, por vuestra parte, había valentía o no para dar un paso más adelante. No voy a profundizar mucho. Lo único, es decir, es que has dado tú en el clavo en el tema de Devegesa, ¿eh? Has dado perfectamente en el clavo. Y es verdad que igual tenemos que hacer una labor de fiscalización mayor, no te lo voy a negar, y de mayor conocimiento de lo que se hace, quizás. Pero es que si de nosotros dependiera, es que igual no salíamos de Devegesa, ¿eh? Porque es verdad lo que dices tú. Es decir, a nosotros no nos aporta tanto como le puede aportar, con todos mis respetos, a Mendaro, a Motrico, a Soraluce. Por supuesto, porque hay servicios de Devegesa que los tenemos nosotros, ya para nosotros. Esa es la solidaridad comarcal. Es decir, a veces no recibir exactamente lo que das, igual recibes menos, pero eso menos que tú recibes lo está recibiendo otro que no puede dar más, por su dimensión. Entonces, es verdad que nosotros no recibimos tantos servicios de Devegesa como puede recibir un municipio pequeño, pero por eso creemos que el Ayuntamiento de Eibar sí tiene que hacer ese esfuerzo para el mantenimiento de Devegesa, con control, con iniciativas, con transparencia. En eso estamos todos de acuerdo. Pero sí en ese ejercicio de solidaridad, porque yo siempre digo, con lo que aportamos a Devegesa, igual podemos contratar a otros 4 o 5 personas. Es decir, y hacer mucho más de lo que hacemos, pero ahí sí que hay que hacer ese ejercicio, bajo nuestro punto de vista, de solidaridad comarcal, ¿no? Y los grandes ponen más y generalmente reciben menos de lo que ponen para que los pequeños, poniendo menos, reciban más. Bye. Bueno, aurikularra daukatenei barkamena eskatzen diet, lehen eskatu diaten mikrofonua ez ikutzeko, eta nahi gabe ikutu indot. Eta badakit oso desagradablia dela entzuten ari danandeko. Bueno, a ber, nik hemen harritsutan hau gauza batzukin, eta igual bukaeratik hastia gaitxik. Nik ez dut ulertzen azkenengo boladan zelan jarri leiken Dianan erbixan Devegesa. Nik ezin dut ulertu. Eta are gutxi hau, errespeto guztiakin esaten detzuet, EH Bildun partetikan etortzia. Nik pentsatzen dut, Devegesak bai egin dabela alegina, baiara honetan industria bultzatzeko azkenengo urtiotan. EH Bildu orain batu da, eta orain hasi da industriari buruz hitz egiten. Azkenengo 30 urtiotan, Euskal Alkartasunakoak igual bai, baina bestiak ez dakit nun ibili dian. Benetan, harritzen hau, EH Bildu orain industriari buruz hitz egitea. Eta gainera, Devegesaren aurka, eitxia, industriari buruz hitz egiteko. Komentario batzuk urtetzen ari dira, azkenengo bolada, nik inundik inora ezin ditzudanak ulertu. Con Devegesa, yo creo que va más allá que un principio de solidaridad, va una necesidad de liderar, si realmente queremos ser cabecera comarcal, ¿no? Yo creo que es lo que nos corresponde. El portavoz del Partido Socialista mencionaba, entre otras cosas, la mesa de empleo comarcal. No pensaba yo tocar este asunto hoy, pero en su momento, hace no tanto, registramos una serie de preguntas preguntando exactamente cuáles son las iniciativas que este ayuntamiento ha llevado a esa mesa comarcal. Y recibimos de respuesta, con bastantes semanas de retraso, literatura. Literatura. No es mi intención de verdad encender un debate, pero lo que pasa es que hay ciertas cosas que uno oye y que tiene que intentar ordenar las ideas, ¿no? Estoy de acuerdo con el alcalde en que tanto los fracasos como los éxitos son cosa de dos. Y el año pasado también nosotros dijimos que para nosotros no haber llegado a un acuerdo presupuestario era un gran fracaso y que nosotros asumíamos la parte de responsabilidad que nos correspondía. Pero quiero, en honor a la verdad, quiero dejar claro también que siendo cierto que presentamos enmiendas parciales superiores a los 5 millones de euros, optamos desde el principio, por voluntad, no por una cuestión de plazos como ha ocurrido a otros, por no presentar una enmienda a la totalidad.
Y por antes de presentar, enviar una carta al alcalde, que como él dijo en el pleno del año pasado, él también respondió. Y desde una primera fase de la negociación, hablamos del presupuesto del año pasado, mostramos nuestra voluntad de reducir en una cuantía muy grande las enmiendas que estábamos planteando y de retirar de la negociación todas aquellas en las que estábamos chocando. Y este año lo que hemos optado ha sido, visto que resultaba tan violento, retirarlas antes de presentarlas. Pero no creemos que realmente tenga que ser necesario. De verdad que el año pasado hubiésemos llegado encantados a un acuerdo de este tipo. Y seguro pues que no fuimos capaces de entendernos, pues porque a veces las relaciones entre las personas tampoco son fáciles y a veces surgen desconfianzas y no confiamos el uno del otro y es difícil y surgen asperezas que no somos capaces de limar. Y el año pasado entendimos que fue un fracaso también por nuestra parte, no llegar a un acuerdo presupuestario. Y por tanto este año entendemos que es un éxito también de nuestra parte. Como decía el alcalde, estando de acuerdo con eso, con el alcalde, me sorprende el discurso que ha leído el portavoz del Partido Socialista, porque mencionaba cuestiones que han surgido de enmiendas de otros grupos, entre ellos el nuestro, en el acuerdo presupuestario de este año y también en el de hace 2 años, que las asumía como propias. La verdad es que nos alegramos de que se asuman como propias, pero nos sorprende cuando hasta el acuerdo presupuestario de 2016, cuando se hablaba de empleo, se hablaba del hospital y se hablaba de contratación directa, pero no se hablaba de muchas más iniciativas. Y ahora se habla, entre otras, pero se habla mucho de las enmiendas que se acordaron entre los dos grupos, que es éxito de los dos, Pero se habla mucho y me ha sorprendido que no se mencione, ¿no? Porque bueno, nosotros no nos duele prendas en reconocer las cosas que se acuerdan entre dos y que cuando las cosas se acuerdan entre dos seguramente pues los dos tienen algo que decir al respecto, ¿no? Luego, pues igual tenemos que hablar de la escuela de Alfa, igual tenemos que hablar, pero yo sí quiero decirle al grupo de H. Bildu que por parte de la Delegación de Educación del Gobierno vasco no hay mayor inconveniente en que en el Ayuntamiento podamos hablar sobre esto y que podamos hablar con ellos, de verdad. O sea, yo, por lo menos las interlocuciones que he tenido con el Gobierno vasco, que vengo desde hace tiempo hablando, no solamente de la escuela de Alfa, sino también de la situación que hay en otros centros, pues a raíz de todo el tema del mapa escolar, que ya hemos hablado también en este ayuntamiento, y el tema de Alfa, el Gobierno vasco tiene voluntad para hablar de ello. Por tanto, no creo que haya mayor problema. Lo que sí tenemos que hacer es valorar realmente pues, cuál es el valor del edificio, cuál es el coste de rehabilitarlo y cuáles son las necesidades que hay, ¿no? Porque se habla de edificios vacíos, pero yo creo que de lo que realmente tenemos que hablar es de servicios que tenemos que dar, ¿no? El objetivo no tiene que ser llenar de usos un edificio, sino encontrar edificios para poder ofrecer los servicios que queremos ofrecer, desde nuestro punto de vista y con total respeto. Siguiendo con Bildu, en el turno de réplica, hay cosas que también nos sorprenden, ¿no? El tema del Bidegorri. Se habla mucho del tema del Bidegorri, hay una demanda social importante, principalmente con la parte que va a acometer la Diputación, por acuerdo, está dentro del acuerdo de gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, está en el acuerdo que suscribimos el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y se va a acometer la parte que yo creo que es la más demandada, que es la conexión con el resto del Bidegorri comarcal, ¿no? Lo que pasa que luego, de lo que Bildu quiere hablar, y no me parece mal que se hable, de lo que Bildu quiere hablar es del Bidegorri en la trama urbana. Hay que leerse el plan de movilidad, porque el plan de movilidad habla de la coexistencia entre bicicletas y vehículos y habla de cómo tenemos que ir incorporando el Bidegorri en la ciudad. Y el plan de movilidad lo que dice principalmente es que la primera actuación que tenemos que intentar impulsar, y para esto también será necesario buscar acuerdos interinstitucionales,
es el bidegorri de encima de las vías del tren que tenemos. Se ha hecho una inversión millonaria en Amaña, por parte del Gobierno vasco principalmente, y tenemos ahí ya preparado una parte para hacer el bidegorri. Y pues a futuro está la posibilidad de poder hacer en la zona este o en la zona baja más de lo mismo, ¿no? Y lo que dice es que posteriormente a eso, y después de haber tomado otro tipo de iniciativas para impulsar el uso de la bicicleta, cuando sea realmente una demanda, entonces se implemente el bidegorri en la trama urbana. Y de lo que dice es que en los municipios y en las calles donde la velocidad máxima es inferior a 40 km por hora y especialmente si es inferior a 30, es posible la coexistencia entre bicicleta y vehículo. Y es la apuesta que hacemos desde nuestro grupo, lo que dice el plan de movilidad. Y lo que hemos suscrito en el acuerdo con el Partido Socialista en el tramo concreto de Reval, había una propuesta de hacer bidegorri en el Reval y había otra propuesta de ampliar aceras en el Reval y de hacer el bidegorri por la zona trasera, en Blas Echeverría y en la calle paralela a la estación, la que nosotros queremos llamar Mercedes Careaga. Hay una propuesta que es hacer el bidegorri ahí y el Reval intentar darle espacio sobre todo al peatón, que es lo que el plan de movilidad dice que tenemos que hacer y que tiene que ser la apuesta de ciudad. Es la apuesta que consideramos que hace falta, porque en el Reval hay necesidad de espacios para los peatones. Y por tanto, pues bueno, esa es la apuesta que queremos hacer. Hablaremos de esto también, hablaremos de esto en las comisiones, pero impulsar la bicicleta sí. Lo que pasa que lo que no vamos a hacer es, habiendo espacio para peatones en el Reval y sin que haya demanda de ciclistas, hacer un bidegorri y no hacer una acera más ancha. Nosotros no le vemos mucho sentido a esto. Bestalde batetik baserri txarrak aipatu dira. Eta gu bat gatoz bildukein daben proposamenakin, bat gatoz. Guk hainbat proposamen egin doguz landa garapena bultzatzeko. Eta egisa da, zehor ziar, nunbaitzen esan dozu, ez naiz akordatzen nun, baina adierazpenak egin dozu ez, esaten dana ez diala pistak. Eta egisa da, dana ez dia baserri bidiak. Eta guk adostu duguna, Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak adostu duguna, ez da baserri bidiak. Adostu duguna da 100.000 euro geixo jartzia landa garapenerako. Eta horren inbertsioak adostuko dira, gainera uste dut zuek eskatzen duzuen bezala, parte hartzean bitxartez. Eta parte hartzerako elkarte bat dau, baserri txarrak batzen dituena, handira udala, eta eurekin adostuko da zertan inbertidu. Eta eurek nahi baldin badute landa garapeneko plan batein, hori ingo da, eta nahi baldin badute belaunaldi arteko transmisiorako plan batin, hori ingo da. Eta potzu septikuak nahi baditxue, hori ingo da, eta bidiak nahi baditxue, bidiak ingo dira. Guk ez daukagu arazorik, guk geuk lidertza hartzeko eta plan bat eitzeko, guk hain zuzen be hori eskatuen duan, baina bai uste dugu, importantiena dela, bultzada bat emotia landa garapenari, eta horretarako akordioan puntu bat, adostu dugun 43 puntuetako bat, horixe bera da. Eta lehen Errebali buruz esaten eban espaloiak zabaltzia, eta horrekin batera antzeko proposamen bat, bebai, mai gaineratuko dugu, mugikortasun planetik hartutakoa bebai, eta da Julian Etxeberria eta San Agustin kalien transformazio bat, trafikoan norantza aldatuta, eta 2 de Maio kalia, Toribio Etxeberria kalia lusatuta, gune peatonala lusatuta. Apostu izan behar dalako, Eibar, herri komodo bat izatia, oinez ibiltzeko. Hablaba la representante de Bildu de eso, ¿no? De intentar hacer una ciudad donde haya más bienestar y más comodidad, y en ese mismo ámbito hablaba del servicio público. Indicar a María Jesús que en el acuerdo suscrito hemos recogido 2 baños públicos y que lo que hemos acordado ha sido uno que sea en Chancheselay y el otro en esa zona, y que se acuerde en la comisión. Por tanto, pues bueno, recogemos tu propuesta, pero pues en la comisión se valorará si esa ubicación es la idónea o es otra, pero que no hay mayor problema con eso, y también tendremos opción de hablar. Por parte de Irabazi también se hablaba del refugio. Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo en impulsarlo. Estamos de acuerdo con el refugio y estamos de acuerdo con el resto de demandas que se recogen en el plan del mapa de servicios sociales. Y pues como decía el alcalde, dentro del acuerdo que hemos suscrito
hay una partida que rondan los 143.000 euros, que es para, principalmente, la voluntad es que sea para pisos tutelados, pero en cualquier caso, para el desarrollo del mapa de servicios sociales, que creo que todos estaremos de acuerdo en que hay que darle un impulso, también lo ha mencionado Bildu, y nosotros estamos de acuerdo. La cuestión es que lo podemos utilizar para echárnoslo en cara los unos a los otros, o lo podemos utilizar para intentar llegar a acuerdos, y nosotros hemos optado por esa segunda vía. El portavoz del Partido Socialista habla de algunas cuestiones que las presenta como bondades. Yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda porque hablar de que se reconoce ser líderes en coberturas sociales puede significar dos cosas. Puede significar que impulsamos mucho la justicia social o la solidaridad, o puede significar que tenemos unas necesidades sociales importantes. Y tal vez signifiquen las dos cosas, pero lo que no podemos pensar es que solo significa la primera. En Eibar tenemos unas necesidades sociales importantes, que nos exigen también tener una cobertura importante para atender a esa situación. Y lo más importante es ofrecerle una alternativa de futuro, y para ofrecer una alternativa de futuro por lo que hay que apostar es por crear más y mejor empleo a futuro. Y para crear más y mejor empleo, evidentemente que hay que conocer el perfil de las personas desempleadas. Si es que más del 60% de las personas desempleadas en Eibar no tienen estudios superiores a los obligatorios. Pero el punto en la pared no tiene que hacernos dejar de ver la pared. Tenemos más de 150 personas con estudios universitarios que también están en situación de desempleo. Y tenemos que ofrecer alternativas a esa gente. ¿O es que no conocemos nadie, personas que con títulos universitarios y con todo el aprecio a todo tipo de profesiones, pero está ejerciendo profesiones que no requieren cualificación? Lo que tenemos que hacer es ofrecer empleo a personas cualificadas y que liberen los puestos que no requieren cualificación para que todos podamos tener trabajo. La apuesta no tiene que ser igualar a la gente por abajo. Tiene que ser generar riqueza, porque cuando se genera riqueza, se genera empleo. Esa tiene que ser la apuesta. Y es cierto, Bildu tiene razón en que hay que desarrollar el Departamento de Desarrollo Económico. Ez daukagu garapen ekonomiko saia, bai daukagu garapen ekonomiko zaila. Badaukagu. Eta arriskutsua izan leike ekimenak politikoak bakarrik izatia. Baina are arriskutsua da, zain egotia, ia nor etorriko dan, ia teknikariren bat etorriko dan proposamenekin. Gauzak egin behar dira. Eta hasi naiz DBGs aipatzen, DBGs proposamenak mahai gainean jartzen ari da. Eta horietako bat, eta etorkizunera begiran ikuste dut, Eibarri aukerak emoten dizkiona hasteko da robotika eta automatizazioa bultzatzea. Horretarako txosten badau, diagnostiko bat eitzen dau, ekintza konkretuak falta zaizkio, eta uste dugu hori dela bigarren fase bat bihar da bena. Eta hori bebai adostu dugu alderdi sozialistakin, eta hori bebai eitxera goiaz. Eta ya bukatzen joango naiz, igaz alkatiak esan zestan que el turno de réplica no puede durar más que la primera intervención. Lo cierto es que he hecho una primera intervención muy breve este año. El año pasado duró 1 hora y esta vez no he llegado al cuarto de hora. Lo que pasa que había cosas que creía que había que puntualizar, ¿no? Y pues yo creo que en muchas de las cosas que venimos diciendo estamos de acuerdo todos. En que tenemos un problema con el desempleo, en que tenemos un problema con el tejido productivo que tenemos un problema de aparcamiento, tenemos un problema de espacios libres que tenemos que atender, y lo que tenemos que hacer es intentar llegar a acuerdos en torno a eso. Yo sí estoy de acuerdo, es una cosa que venimos hablando mucho, en que tenemos que hablar de proyectos estratégicos, de que muchas veces dedicamos mucho tiempo a hablar de cosas muy pequeñas y no hablamos de proyectos realmente estratégicos. Me ha sorprendido, yo no sé si ha sido un desliz o si lo he entendido mal, que por parte de Bildu se ha dicho que hay tantos proyectos que tenemos en marcha. Sinceramente, yo creo que tenemos pocos.
De anteriores legislaturas. Vale. Es que me ha sorprendido porque digo, yo creo que lo que falta precisamente es más dinamismo, que haya más proyectos, que saquemos más cosas adelante, ¿no? Y que yo creo que no se está invirtiendo demasiado en proyectos. Y la portavoz de Irabasi hablaba de crear más bienestar, es una de las cosas que también he mencionado al principio. Pues yo creo que es más bienestar impulsar campañas para la diversidad sexual en una sociedad en la que para muchas personas es difícil su situación. Yo creo que es más bienestar que las más de 100 personas que utilizan un local municipal y que no tienen calefacción tengan calefacción. Yo creo que es más bienestar que se puedan construir caminos para llegar a los caseríos. Yo creo que es más bienestar que se ofrezca una asesoría jurídica a las personas mayores. Creo que es más bienestar que se construyan viviendas tuteladas. Creo que es más bienestar impulsar un plan de accesibilidad para el barrio de Ubicha. Creo que es más bienestar impulsar el ascensor entre Bidebarrieta y Errecachu, construir aparcamientos. Yo creo que eso todo es más bienestar. Y por eso hemos llegado a un acuerdo. Y para acabar, porque pensaba que alguien iba a hablar de eso y nadie lo ha mencionado, me parece, que es la cantidad económica que hay para crédito global. Y para crédito global. Y solamente indicar que nos satisface mucho que dentro del acuerdo que hemos firmado vayamos a hacer partícipes al resto de grupos, pese a que no hayan llegado a un acuerdo presupuestario, que vayan a ser partícipes también del conocimiento y de dar su opinión antes de que un gasto vaya a ser utilizado. Y, por tanto, nosotros, insisto en que celebramos el acuerdo presupuestario que hemos alcanzado. Creemos que son bases importantes para la gestión de este ayuntamiento a lo largo de este año y ojalá el año que viene podamos suscribir un acuerdo de similares características que impulsen más y mejor empleo en nuestra ciudad y tener unas calles más cómodas, y ojalá podamos hacerlo también con los demás grupos. Esa va a ser nuestra voluntad y lo que espero también es que antes de vacaciones de verano empecemos ya a hablar de ello y que cuando acabemos el año 2018 tengamos ya aprobado un presupuesto para el año 2019. Besterik gabe, eskerrik asko. ¿Alguien va a intervenir? Igone. Bai, bueno, Alfa, bueno, guk ez dakagu kontaktu zuzenik hezkuntza delegaritzakin, baina posten gaitzu hezkuntza delegaritzan jarrera hori baldin bada. Ez genduan espero, Bitxor Sarasketako epaitegi zarran inguruan erantzun bat emoteko zain, uste dut, ez dakit, 2 urte egon garalako, baina, bueno, hori baldin bada jarrera, hobeto. Eta bain noski importantiagoa da edukia, baina edukia batzutan eduki batzuk aurrera eruateko espazio fisikoa bidar da. Eta zerro bia, Ibarren utxik daozen eraikinak erabiltzeko aukera baldin badau, eta lehentasunez eraikin utxak. Eta eraikin utx publikuak esan nahi dut. Baina bai, edukia da importantia, baina espazio fisikoa bihar danean, guk lehentasuna moten detzau, berez publikuak diran espazioei. 800 milioi eurotako parte hartzia aipatu dozue, eta eskerrak zelen aipamen bat itxia astu jata, hori luze aritu naizela, eta bada, ondo, asko insistitu genduan aurrekontu parte hartzaileak egoteko, eta 800 milioi euro egongo dira, auzoka egingo da banaketa eskatzen genduan moduan, baserri auzuak hartuko dira kontuan, proposatu genduan moduan, baina asko harritzen gaitzu partida hau obren departamentuan partiduan egotiak. Osea, lehen esan dutzuet, uste dugu ikuspegisa obretatik aragoruan bihar dugula, eta harritu itzen gaitzu partida hau bertan egotiak, baina bueno, gero parte hartze prozesuen emaitzak zeintzu diran ikusiko dugu. DBGesa, guk diskursoa zentratzen dugu udalak DBGesan inguruan itzen daben fiskalizazioan, batez be horretan. Eta DBGesa, gauza batzuk eitzen hasi bada, ondotorrizak izango dira, baina kontuan hartu behar dugu egoera hau, oindala 10 urte hasi zala, eta 10 urtetan ez dala egon ekintzarik
gauzak berbideratzeko. Eta berrindustrializazio plana zitzen dugunean ez dugu fokua DBG-san jartzen dugu batez be Eusko Jaurlaritzan, uste dugulako eskualde hau zentzu horretan astuta ukidabela urtietan. Lehen hau aipatu duzu aurrekontua blokeatzia eta berro hori dan gure asmoa edo ez, bueno, guk oso argi daukaguk eta pentsatzen dut irabazi behukiko da bela. Eibarko udalan aurrekontua blokeatzia ezinezkoa da. PNV-ek eta zuek akordio badake eta badakigu aurrekontuak aurrera ingo da bela, zueren PNV-an abstentzioekin edo baieskuekin. Orduan, ez dugu blokea, legislatura honetan behintzat ezinezkoa da, ez da gure esku, gure botua ez da erabaki horra, zentzu horretan. Orduan, gure jarrera aurrekontua blokeatzia, nahiko genduke igual blokeatu, edo ez, edo nahiko genduke aurrekontu alternatibo bat aurkeztu, baina ez da gure esku. Ezin eskua da aurrekontua blokeatzia. Eta hori da abiapuntua, eta abiapuntu hori bedan okartu behar dugu kontuan proposamenak eitzeko orduan. Eta gero, eitzen dugun irakurketa da, aurrekontu hau, oinarri zan, azken aurreko urtietako aurrekontuan oso antzerakoa dela, que es un copia-pega de los presupuestos de los años anteriores, edo hori entzun izan dugu bat eta bestian irakurketetan aurreko urtietan, eta bapatean, ez dakagu oso argi, 900.000 eurokin, 850.000 euroko emendakinekin, ez dakigu, más de 800.000 euros en enmiendas, ez dakigu, baina horrek eitzen dau, 37 milioi euroko aurrekontu bat baleko. Ulertzen dugu beste urte batzuetan heldu izan gara akordioetara, proposamenakin izan duguz, baina aztenitu izan gara, ez dugulako aurrekontu osua ontzat emoten. Ontzat emon izan duguna izan dalako adostutako akordioa eta adostutako emendakinak, baina ez jako iruditzen aurrekontu honek olako aldaketarik dakanik aurreko urtietako aurrekontuak kontuan hartuta. Orduan gu bai, harritzen gaitzu, olako kantidade batekin onartzea aurrekontu osua. Onartzen dugu aurrekontu osua, onartzen dugu patronatu guztietako aurrekontua, fundazioko aurrekontua, itzen diran inbertsio guztiak, itzen diran gastu guztiak, errepetia onartzen dugu eta badakigu behar bada hortaz oinez dugu berbarik eingo izango da, eta gu horrek harritzen gaitzu. Baina errepikatu ingo dut, abiapuntua da ezinezkoa dela aurrekontua blokeatzia. Eta abiapuntu hori guk behintzat, eta pentsatzen dugu irabazik kontuan hartu behar dau. Eibarko aurrekontua blokeatzia legislatura hontan ezinezkoa da. Sí, eskerrik asko. Vamos a ver. Es que se me ocurren un montón de cosas y no sé cómo organizarme bien. Para mí, el mayor fallo de esta gobernanza en Eibar son los incumplimientos. Es decir, yo os escucho, hacemos mociones, no sé, se dicen un montón de promesas, planes, pero no se llevan a cabo. Y para mí los incumplimientos son los que para mí me crean una especie como de rabia y de fastidio interno muy grande. Porque ¿para qué decimos tantas cosas que luego quedamos muy bien de cara al público y de cara a la posible propaganda, pero que luego eso no se realiza? A mí lo único, debe ser la edad también, que también vas a lo concreto, a lo que, oye, no digas unas cosas que luego simplemente es por quedar bien, no. Hazlo si te parece que es conveniente y eso va a ser un dato de mejora, pero lo demás cállate, es mejor. Y esto está ocurriendo mucho, sobre todo en la puesta en marcha de las propuestas que la oposición hacemos para cosas que luego quedan absolutamente, pues sí, se escucha igual educadamente, pero que no se llevan a cabo, o sea, que es lo mismo. Entonces, por ahí a mí me parece que hay mucho que hacer y nuestra línea roja, en todo caso, del albergue, no viene solo por el albergue, no es una especie de tozudez de esto, es que hay un cúmulo de cosas que a mí se me van como amontonando de sensación de enfado interior, os lo digo sinceramente. Y entonces cada vez me estoy dando cuenta que es una especie como de, a ver si adelantamos este tramo y que no se note mucho si hay fallos y tapamos enseguida los agujeros para que, pero de verdad un intento
de trabajo serio por esta ciudad, un intento de tomarnos todos muy a peso, el que en este momento, en este año 2018, todo lo que ocurra en Éibar de alguna forma depende de nosotros, y no veo como esa especie como de agilidad mental y sobre todo de ponernos en las pilas y decir, oye, que es que o esto lo hacemos bien o no merece la pena que estemos ocupando estos puestos, estos lugares, ¿no? Entonces, yo por ahí quería decir que, sobre todo, en cuanto a incumplimientos, mirad, voy a poner 3 ejemplos, pero es que tendría muchos. Estábamos hablando de una posible mesa del árbol, por ejemplo, de que con qué criterios se tronchan y se talan los árboles cuando hay unas obras, por ejemplo, y con qué nuevo criterio se vuelven a repoblar. No ha sido posible el crear la mesa, se comentó en su lugar, que era el medio ambiente, pero en este mismo momento, cuando estábamos hablando y cuando estábamos muy sensibles al tema del árbol, resulta que se talan los árboles de la Plaza Barría. Están creando las obras estas un inconveniente enorme con todas las lluvias que están ocurriendo en Éibar, pero de verdad que es tercermundista el paso por las aceras estas, que es que no hay lugar de paso, y sobre todo la segunda, y también del árbol, es que justamente vemos que se troncha el abedul, se lo elimina del encuentro peatonal entre Julián Echeverría y Herreval. Una calle muy transitada, estamos llenos todos de paraguas y de lluvias que no cesan, y sin embargo ahí teníamos todo bloqueado, los pasos y los encuentros de peatones y coches, pero fundamentalmente para mí lo sorprendente de la situación es que pido explicaciones de con qué criterio se ha quitado el abedul, un árbol muy especial, muy bonito, con sus nudos y todo el tronco blanco, y me dicen, respuesta por escrito, han pedido los ciclistas para el paso del ciclismo, que será seguramente una vez al año, etcétera. O sea, me parece que es de una poca seriedad. O sea, decir que como única respuesta a mi pregunta de con qué criterio me dicen para el paso de la carrera ciclista, me parece de verdad que no es de recibo esta situación. Lo mismo se hizo también con los árboles del Carmen, pero eso igual se fue anterior a toda esta propuesta de la mesa del árbol. Otra cosa que quería deciros y preguntaros es si todo esto ya, los 800.000 que se prevén para los barrios, si ya se está llevando a cabo un camino de cómo hacer el reparto, etcétera. Porque, Arantxa, te digo que en la última hoja que yo ponía 14.000 para presupuestos participativos, igual ya no tenías el paso de la última hoja y no lo has indicado. Pero nosotros sí habíamos indicado 14.000 euros en la última enmienda, la tendrás por ahí, para, en este caso, participativos, o sea, no lo de los barrios, no lo de rural también, que ellos también querían formar parte. Si hay algo en marcha, nosotros no hemos oído nada todavía. Y de cara al Bidegorri, yo quería indicaros que Bidegorri urbano, aparte del cubrimiento de lo que son las vías del tren, etcétera, es que hay también una posibilidad, y yo ya la he expresado, también se la he dicho a Sabas, de unir, y lo dije también, no sé si urbanismo obras, unir lo que es Ichío, o mejor todavía, Aldache con Miraflores y Chío. Y digo porque, según la prospección de futuro, parece que el Instituto de Ichío igual no va a tener la función educativa que tiene ahora, o por lo menos de clases como tal, en clases formales. Entonces, por ahí igual se podía canalizar el paso por Ichío, que se cortó justamente cuando el instituto se colocó en un camino vecinal, en un camino de toda la vida, y se cortó porque se implantó justamente en el centro. Ahora que puede ser que tenga un nuevo uso, yo propongo esa variante. Bueno, y perdonad, pero es que tendría mucho que decir, pero fundamentalmente mi palabra es, por favor, vamos a cumplir lo que decimos.
que no se quede en papel mojado y que no quedemos solamente bien ante el, no sé, lo que puede ser el público que nos quiere aplaudir. Gracias. Sí me queda un poco sorprendido porque en lo que dice el representante del PNV, ¿no? Sentido que yo creo que estaba poniendo en valor en el discurso era que hay un componente social muy importante en estos presupuestos, que siempre lo ha habido, y siempre digo que es un componente social y que Eibar atiende esos componentes sociales con aportaciones propias, es decir, lo que otras administraciones tienen que hacer y lo dejan de hacer, lo cubrimos. Es verdad que sale en la prensa, que esto viene aquí, porque salió hace 3 días en la prensa diciendo que Eibar era el 4º municipio de España en que más cobertura se da, por habitante en el territorio, el 4º, y seguido de eso digo que aunque intentar paliar la falta de trabajo que sufren muchas familias siempre es el objetivo, es decir, que el problema no es dar peces, sino también enseñar a pescar, ¿no? Ese es el criterio del discurso que hay, porque no hay que ponerlo en el contexto de lo que se ha planteado. Pues yo no sé por qué a alguien le molesta. Es verdad que en los 4 municipios que más paro tiene están en Vizcaya. Nosotros estamos dando coberturas, incluso dentro de nuestro país, en municipios que tienen más necesidades que el nuestro y están por debajo del nuestro. No están gobernados por nosotros. O sea, yo no entiendo. Es verdad que todos los vasos se pueden ver medio llenos o medio vacíos, según lo que, pero yo creo que lo que he puesto en valor, porque creo que hay que reconocerle, no al ayuntamiento, sino a los eibarreses, que con el dinero nuestro, a la gente que lo pasa mal en nuestra ciudad, le damos una cobertura que en otros sitios parece que es envidiable. Seguramente, bueno, pues el que lo está pasando mal con las coberturas que se le dan tampoco es una panacea, pero bueno, pues quiero decir que comparativamente con el resto del país somos los 4º y por lo tanto es lo que he puesto en valor. Eso no creo que tenga que ser criticable para nada más. Bueno, a mí me gustaría finalizar solamente no voy a entrar porque es que han salido cosas que no tienen mucho que ver con el pleno de presupuestos y por tanto empezar ahora a contestar aquí ruegos y preguntas. Ya te explicaremos cómo va el tema del proceso participativo. Bueno, pues ya te explicaremos por qué el árbol del abedul. Bueno, lo volveremos a explicar porque ya hay información sobre todo eso y hay informe de aparejador, etcétera, etcétera. Pero bueno, no creo que son temas de pleno de presupuestos de hablarlo. Sí, yo solamente un pequeño matiz, no corregirle a Josu, sino por lo menos dar mi opinión de una cosita que has dicho que me ha parecido importante. El hecho de que el representante del Partido Socialista, dentro de su discurso, mencione cuestiones que están recogidas en los presupuestos y no diga de quién son, o simplemente lo diga, no es arrogarse, que es nuestro. Otra cosa que hubiéramos dicho, y gracias a nosotros se ha hecho. Es decir, simplemente se ha hecho un discurso descriptivo de iniciativas que están dentro del presupuesto. Y cada uno ya se encarga en cada escenario de arrogarse o no el protagonismo, el mérito de las enmiendas y de lo que hace el ayuntamiento. Y unos dicen que es gracias a unos, otros dicen que es gracias a otros, y otros pues dirán que es gracias a todos. Es decir, y hay iniciativas que también vienen de acuerdos que algunos se las arrogan como propias y no pasa nada, ¿no? Habrá que rebatirlo diciéndolo, pero aquí no ha habido una arrogación de las iniciativas, simplemente ha habido una descripción de ellas. No creo que haya dicho en ningún momento que todo lo que está ahí recogido es porque el Partido Socialista lo ha dicho y lo ha hecho, sino simplemente está recogido en el presupuesto. Y algunas vienen de enmiendas del 2016 con el PNV, algunas vienen de enmiendas de PNV, Irabasi y Partido Socialista, otras de enmiendas con Bildu, algunas, hay de todo dentro del presupuesto, porque yo siempre he dicho que bien ha dicho antes, algunas enmiendas vienen para quedarse y algunas se convierten en gasto corriente. Es decir, no es solamente ese año y venga, la volvemos a negociar, ¿no? Forman parte ya del mapa del presupuesto porque forman parte del gasto corriente, ¿no? Y por tanto, simplemente aclarar que es que no nos hemos querido apropiar de nada de nadie, sino simplemente se ha hecho una descripción de lo que contiene el presupuesto. Votaciones. Ya tranquila. Vale, 30 segundos.
aquí todos hemos hablado de cosas que no tienen que ver con el presupuesto. El Partido Socialista ha hablado de tasas, lo hemos obviado. Ha hablado de gobiernos de derechas. Yo conozco uno, no más. Conozco gobiernos de coalición entre el Partido Socialista y el PNV, pero no conozco más gobiernos de derecha que el español en este momento que nos estén afectando. La aclaración que has hecho la he hecho yo mismo. He dicho que me alegro que el Partido Socialista la incorpore en su discurso, pero me sorprende que ni el portavoz del Partido Socialista ni el alcalde hagan una defensa de lo propio, sino de lo acordado sin reconocerlo, ¿no? Hombre, no me pongas esa cara, pero si has ido a remolque. O sea, no has... Sí, en la memoria de alcaldía es un relato de la negociación. Esto lo hemos dicho el año pasado también. Creemos que debería ser una carta de presentación del proyecto que presenta el Gobierno municipal. No ha sido así, pero que bueno, que no pasa nada. Lo que sí quería es aclararle a Igone, porque ha arrojado la duda y se ha hablado mucho de esto, las cantidades que hemos negociado 995.500 euros con cargo a presupuesto. 373.000 euros, más o menos, dependiendo del tema del mapa de servicios sociales, de cuantías que tenemos comprometido a incorporar al presupuesto. Y luego una serie de compromisos que no están cuantificados. Nosotros calculamos que si se ejecuta todo puede llegar al entorno de 1 millón, pero bueno, en cualquier caso, o más, bueno, pero no creemos que vaya a ir mucho más allá este año, ¿no? Pero bueno, una serie de compromisos que no hemos querido cuantificar, pero que sí hemos querido ambos partidos asumir el compromiso de desarrollarlos, y creo que eso sí es importante también, ¿no? Pues no hemos sido capaces igual de poner una cantidad, pero sí el compromiso de a futuro tenemos que desarrollar eso. Y por tanto, la suma de las cuestiones comprometidas, dejando al margen esas, supera el 1,3 millones de euros, de los cuales pues hay una enmienda que es aceptada íntegramente tal cual es del Partido Socialista, hay otras que son nuestras y luego la mayoría son cosas que hemos transaccionado entre los dos grupos, pues porque uno planteaba más que otro o porque hemos tenido que limar cosas en la redacción. Ese es el acuerdo, supongo que lo habéis visto ya, pero ningún problema en explicar todas las veces que haga falta el acuerdo presupuestario al que hemos llegado. Besterik gabe. Sí, Igone. Por agilizar las votaciones, como todos sabemos cuál es la postura de todas, si es posible, nosotros proponemos votar las nuestras en un solo lote, porque sabemos cuál es la postura de todas, entonces igual así agilizamos. Bueno, yo como ha habido y quiero terminar yo en 30 segundos de una referencia a la memoria de alcaldía, es una defensa clarísima del presupuesto. Tú no sé cómo lo has leído. Hay una descripción de las negociaciones en el último apartado. El resto es una descripción de los pilares en los cuales basamos el presupuesto y los defendemos. No sé lo que has leído tú, pero esa ha sido mi memoria. Además, he querido cambiar la forma de hacerla para intentar buscar eso, no una descripción meramente cuantitativa de datos, sino buscar acciones y contenidos que son los pilares en los cuales se basa el presupuesto y la gestión municipal. Y he hecho un apartado de descripción de negociación, pero un apartado, no toda la memoria. Entonces, a ver, voy a ir diciendo las votaciones cómo van. Votaríamos primero el voto particular, la enmienda a la totalidad presentada por Irabasi. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Un voto afirmativo, 15 negativos, 3 abstenciones. Bien. Ahora pasaríamos a votar las enmiendas de Bildu, pero bueno, rápidamente voy a decir a cuáles quedan delimitadas. Aurrezki proposamena, Errebal, 580.000, propuesta de gasto, escuela taller en marcha, 580.000. Otra, ahorro de la partida de Errebal, 500.000, gasto, puesta en marcha de Ecocenter. Otro, con cargo al crédito, 300.000 y propuesta de gasto, Alfa Ikastola, Kultur, Sorkontxurako, Eraikina eta Bekak. Otra, también, aumento mediante préstamo, 2 millones y propuesta de gasto, Hiri Barruko Bidegorriaren proiektuak amaitu eta gauzatu, 2 millones. Propuesta de ahorro, con cargo a partida de Errebal, 350.000, propuesta de gasto, Ilerria, Txikitu eta Arnasgunea, Sortu, 350.000. Otra propuesta
de ahorro, irabaziko sedirik gabe erakundei, 100.000, propuesta de gasto, inversioak San Andrés, la residencia San Andrés, 100.000. Propuesta de ahorro, Iliarren hobekuntzaren lanak, 18.500, propuesta de gasto, auzoak bezi berritzeko plana, 18.500. Propuesta de ahorro, partida protokolo eta ordezkaritza gastuak, 26.000, propuesta de gasto, baserri mundurako menpekotasun eta belandien arteko errelebo plana, 26.000. Luego hay otras sin partida, errebal bukatzeko pliegoak loteka, adineko teknikaria, otra azpikontraten lan balditza eta publizikatze plana. Y la última, Euskor Jaurlaritzarekin elkarlanean Debabarrenako berrindustrializazioak plana. Bueno, votaríamos en bloque todas estas propuestas. Bueno, por economía procesal. Si alguien va a votar algo distinto a cada una de ellas, que diga ahora o calle para siempre. Entonces, se votan en bloque. ¿Votos a favor del voto particular? Vale. ¿Votos en contra? Espera un poco, espera, que no sé. ¿Quién ha votado a favor de ellos? Ellos, claro. ¿Abstenciones? Que son 5 más 1. 3 votos afirmativos, 10 negativos, 6 abstenciones. Ahora votaríamos en bloque las enmiendas parciales presentadas por Irabasi. Espera un poco, Sí, No, te quiero decir porque necesito... Cuando lo encuentre. Sí, es que lo he puesto aquí. Bueno, y eso que estaba aquí, Bien, ya Vale. está. Votaríamos en bloque todas las enmiendas parciales, salvo que, bueno, ya ha pedido que se vote en bloque, o sea que se votan en bloque. ¿Votos a favor de las enmiendas parciales? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Un voto afirmativo, 10 negativos y 6 abstenciones. Ahora el tema de modificación de la relación de puestos de las plazas estas, del 3,5. ¿Eso lo tenemos que aprobar Sí, también? porque no está metido. Me dice la secretaria. 8. 8, a ver, Claro, ¿quién es 5 y el? 3, 8. 5 y 3, 8, sí. Sí. Me dice la secretaria que sería conveniente también votar la relación de puestos de trabajo del hospital de la residencia San Andrés, la modificación esa del 34% al 50% para que se incorpore dentro del dictamen. ¿Me he explicado? Me he explicado. Vale. Bueno, pues votos a favor de esa modificación. Levantar la mano. Sí. Bye. No, y abstención. Sube. Abstención. O sea que son 10 más 5 más 3, que son 18. Sí. 18 votos afirmativos, una abstención. Y ahora someteríamos el dictamen con esta última propuesta que ha quedado incorporada. Ahora se votaría el dictamen de la Comisión de Hacienda con la incorporación en la relación de puesto de trabajo de la Fundación San Andrés de esta modificación y el resto tal y como se dictaminó en comisión con todos los documentos anexos, la RPT y toda la documentación anexa. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? 15 votos afirmativos, 3 negativos, una abstención. Bueno, pues siendo un pleno extraordinario, levantamos la sesión. Gracias a todos. Está presentando. Presenta una enmienda a la totalidad, no se abstiene. No, pero no solamente eso, en San Andrés que sí, que las pobres chicas, que no sé qué. No, es que de verdad. Borja, llegas.